es un fenómeno global. Es un fenómeno global la concentración. Esto no es crítica, es descripción frente a poderes económicos cada vez más concentrados, una política, o sea, un Estado cada vez más fragmentado, más dividido y más enfrentado. ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas? Que no me jodan más con esas fantasías. Que no me jodan más. Acá la única, y quiero... Miren, no, presidenta, no, miren, acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola, y no quiero ser autorreferencial. Y no quiero ser autorreferencial. Pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras. Y la fogata de hoy, viernes 28 de abril, se prende con todo. Escuchábamos el audio de la vicepresidenta de la Nación en lo que probablemente sea la noticia de la semana. Les doy la bienvenida a mi equipo. Bienvenido Andrés Chiquinoetli. Qué arranque. Salimos a comernos el programa con este arranque. Y es una semana compleja. Les doy la bienvenida a Mauri, que nos acompaña en la operación, a Agustín Montero, que nos filma, y del otro lado, a ver si nos está escuchando el compañero Pitu Salvatierra. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Los escucho bien? ¿Ustedes? Acá estamos, Pitu. Escuchábamos a Cristina en lo que fue seguramente la noticia de la semana, ¿no? Digo, abordó todos los temas. Lo hizo en el marco de una clase magistral donde se presentó la Escuela Justicialista Néstor Kirchner para la formación política. Supongo que lo escuchaste, Pitu. Sí, por supuesto. Las expectativas que había generado luego del renunciamiento de Alberto Fernández, esta alocución de Cristina Fernández de Kirchner era total, ¿no? Estábamos todos pendientes de qué iba a decir Cristina Fernández de Kirchner. Es decir que, por lo que pude percibir, no tuve la posibilidad de estar en la plaza. ¿Ustedes estuvieron ahí? Estuve dentro, también todos los compañeros estuvimos ahí. Estuvimos. ¿Y cómo estuvo la convocatoria? Cuéntenme ustedes un poquito que estuvieron ahí, la convocatoria, cómo la vieron, qué vieron ahí en la gente. Yo tengo ahí como... Después yo hablo con lo que yo interpreté del discurso de Cristina, cuáles fueron los puntos que tocaron, pero me interesa mucho más, o al menos a mí, saber cómo vivió la gente que estaba fuera del teatro argentino en la locución de Cristina. ¿Ustedes qué notaron? Primero que fue en un lugar complicado, por así decirlo, porque el teatro argentino está en 53, si no me mal equivoco, y 10, que es una avenida que es ida y vuelta, tiene en el medio un tipo de darse, o sea, es muy angostita, muy difícil era llegar hasta el teatro argentino. Mucha gente, y se notaba o se palpaba esa espera de ver alguna definición. Y obviamente no estuvo, es más, nos paró el carro al toque, la primera frase fue no se pongan los rulos. Y después lo que venimos hablando de hace bastante ya, que hasta mismo la militancia todavía no encontramos esa mística y ese fervor que se encontraba en otros momentos. Bueno, sí, está bien, es un poco lo que percibí yo y lo que me parecía que iba a ocurrir. Hay un problema con la generación de expectativas, ¿no? Yo tenía la necesidad de ver qué entendía nuestra gente, el discurso. Entonces armamos una pantallita en el Instituto Villero de Formación e invitamos a algunos vecinos, habrán venido 150 vecinos. Mira. Y compañeros a ver el coso. Pero me pasó exactamente lo mismo. Cuando terminó la alocución de Cristina,
Yo me acerqué a algunos vecinos para charlar un poco antes de irme al canal y preguntarles qué habían entendido, pero me salió mal el experimento, porque yo lo que quería buscar era qué se entendía de la clase magistral. ¿Cuál era mi pregunta? ¿Los compañeros del territorio, del llano, entienden qué está diciendo Cristina? Creo que no. ¿No? Y cuando yo fui a charlar con ellos, a preguntarle, no solamente no entendieron, sino que no importaba eso para ellos, porque lo único que le importaba a todos los que consulté que ella no dijo que iba a ser candidata. Claro. Entonces, eso se tapó todo, se tapa todo análisis. Lo único que conforma a los sectores populares, o por lo menos el sector al que pertenezco yo, que vivo en una villa de emergencia, a la gente que me rodea, a los compañeros, lo único que conforma, lo único que lo llena es la candidatura de Cristina. No hay otra cosa que lo conforme. Entonces, cuando terminó la locución, claramente lo que percibí es lo mismo que ustedes, chiques, una desilusión, diría yo, ahí de lo que estaban esperando. Dicho esto, me parece que Cristina, de todas formas, sí, como vos decís, Chiqui, cuando arrancó y dijo, esto va a ser algo más, creo que va a ser algo más que una masterclass, que ahí fue donde vino todo el griterío Cristina presidenta, ella nos frenó el carro. Yo en ese momento me hice muchas ilusiones, quiero decirlo. Sí. En ese momento dije, listo, de acá salimos con el cuchillo entre los dientes y a comernos el mundo. Pero sin embargo, no, la locución tomó otros andariveles, creo yo, que fue una locución que combinó algún registro histórico con momentos que estamos viviendo ahora, porque claramente Cristina nos explicó de que lo que nos pasa es un ciclo repetitivo, que esto que estamos viviendo ahora y las soluciones que nos están vendiendo ahora son las mismas soluciones que vendieron en los 90 y que terminaron con el desastre del 2001, ¿no? Me parece importante esa locución, me parece que hay señales que son subliminales, como por ejemplo que la alianza de Cristina y Massa está más fuerte, o del kirchnerismo y el masismo está más fuerte que nunca, diría yo, teniendo en cuenta cuáles son las personalidades que estuvieron ahí y cómo ella se refirió a Sergio, ¿no? Sí. Valorando muchos su gestos, gestión, ¿no? Para su persona y su gestión. Sí, un gesto que a mí me lleva a la conclusión, apresurada quizás, pero conclusión al fin, de que Cristina está pensando en Sergio Massa aún como posible candidato. Me parece que... Qué difícil. Qué difícil para muchos sectores, ¿no? ¿Cómo? Qué difícil, Pitu, pensar en esto para muchos sectores. Yo te cuento que estuve justo adentro, Sí, tuve la claro. oportunidad de estar adentro, rodeada de gente muchísimo más joven que yo, pibes de 15, 16, eran todos secundarios. Primero la ternura de que ellos tomaran nota de lo que Cristina decía, porque esta distancia que vos de la que vos hablás, Pitu, de gente que por ahí no está en el tema o que le cuesta comprender las cuestiones más técnicas, bueno, un esfuerzo militante por entender lo que decía la conducción, ¿no? Pero también la desazón en esos pibes cuando Cristina nos frenó el carro mal adentro, se sintió la tensión frente a su gestualidad de Cristina presidenta que gritaban, se sintió muy fuerte la tensión y bueno, una desazón tremenda, ¿no? De sobre todo estos pibes, digo yo, ¿no? Pero me parece que un poco es lo que se reproduce en la militancia y en las masas. Sí, creo que todos tuvieron más allá del nivel intelectual, del sector social al que pertenece, todos fueron invadidos con la desazón, diría yo, de no escuchar de las bocas de Cristina su postulación, ¿no? No obstante esto, creo que yo estoy como contrariado en cuanto, creo que la masterclass de Cristina, su alocución fue una locución interesante, fue una locución que marca inclusive agenda hacia adelante, pero que por otro lado yo creía y sigo creyendo antes de su alocución y aún ahora que no era un momento para una masterclass, ¿no? Sentía que era como un juego peligroso el que podía hacer Cristina, en cuanto hay un momento en donde la expectativa es tal y vos no cumplís con la expectativa de las masas, en un momento se puede volver en bronca, en enojo, ¿no? Decir, che, al final Cristina no está diciendo lo que queremos decir, entonces estaba como un poco contrario. Yo creo que la locución de Cristina fue una locución entendible para determinado sector y no entendible para la gran mayoría de nuestro electorado. Yo creo que, ¿no? Pitu, lo único positivo, o no lo único, ¿no? Porque tampoco vamos a tomarlo como negativo, pero
Creo que destinó, muy difícil de seguirla, obviamente, y hoy me causaba gracia, estábamos con el padre de un amigo y me dice, me puse a llorar, es la mujer más inteligente del país. Sí, eso se concluyó eso. Y creo que muchas de las cosas que dijo estuvieron destinadas a esa franja que se viene hablando tanto, que podemos ya marcarlos como a partir del 2000, que nacieron y vivieron constantemente en crisis. Entonces los pibes viven en crisis, ven pasado de crisis, ven futuro de crisis. Entonces ella dijo, bueno muchachos, pasó esto, pasó esto, pasó esto. No es todo lo mismo, sí es lo mismo lo que tenemos del otro lado. Creo que desde ese lado fue positivo. Sí, yo comparto con vos, Chiqui. Me parece que hay una generación que necesita escuchar y entender qué es lo que nos está pasando y entender dónde empieza. Ella misma lo dijo, entender de dónde venimos para saber bien a dónde vamos, ¿no? Y me parece que por esa parte está bien. Ahora, por otro lado, estamos viviendo momentos muy, muy complejos en la Argentina, en donde tenemos bamboleos económicos muy fuertes, donde estamos en un año electoral, donde la derecha viene creciendo de manera abismal, en donde las propuestas que se vienen tirando sobre la mesa en un año electoral cada vez son más horrorosas. O sea, nos están poniendo a discutir consensos básicos que habíamos saldado hace muchos años, como la educación pública, nos están poniendo a discutir. La dolarización nos están poniendo a discutir. Nos están poniendo a discutir si se venden los órganos o no se venden los órganos para subsistir, ¿no? Nos están poniendo a discutir las cuestiones muy básicas y creo que en ese sentido, me parece que en ese sentido era en donde yo le hago, con toda la humildad del caso, entendiendo que estamos hablando de crítica, una pequeña crítica. Yo creo que un poco dar una masterclass en este momento es como, viste, subirse en el medio del incendio y explicar cómo se desarrolla la combustión. Sí. No, agarremos el matafuego y apaguemos el incendio. Después vemos cómo se genera la combustión. Yo creo que un poco hicimos eso ayer y eso me dejó un sabor a poco. Lo que me parece interesante también, Pitu, es que le pongan nombre y rostro a la oposición, ¿no? A quienes portan las ideas que se están empezando a instalar en nuestra sociedad. Tenemos algunos audios para ir escuchando porque no sabemos si todos escucharon. Sin embargo, hay un punto de contacto también con ese pasado, porque la situación en aquel momento, no en cuanto a modelo económico, vamos a decirlo con todas las letras, 22% de desocupación, el Producto Bruto cayendo. Hoy tenemos otros problemas, hoy tenemos crecimiento, pero con bajos salarios, y se nos produce, esto lo charlé inclusive en la clase magistral que dimos en Chaco el año pasado, cuando dije que estamos frente a un nuevo fenómeno de crecimiento económico real y genuino, pero mala distribución del ingreso y por primera vez trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca nos había pasado. Esto es uno de los nuevos desafíos que tenemos frente a las cosas, pero lo cierto es que con posterioridad a la pandemia la actividad económica creció y el empleo que se generó fue un empleo más precario, más informal, con mucho monotributo, no es de la calidad del empleo que se generaba antes. El modelo no es el mismo, no tiene absolutamente nada que ver con aquel modelo que generaba desocupación. Es real, Pitu, que cuando uno vuelve a escuchar, ¿no? Queda la sensación de cuánta cuestión explicativa sin tantas cuestiones propositivas, ¿no? Sí, como uno esperaría quizás más conclusiones. Sí, lo que dice es verdad, explica un poco lo que estamos viviendo, cuál es la situación. Lo que uno no debe dejar no quiero volverme tan crítico de Cristina, en realidad, ¿no? Me estoy haciendo una caracterización, qué sé yo, Cristina siempre tiene la capacidad de ver un poco más allá y quizás mañana nos sorprenda todo y tenga una carta bajo la manga que nos deja nosotros parados, pero la sensación que tengo hoy es parecida a la tuya, demasiadas explicaciones para alguien que es parte del gobierno, nos guste o no, ¿no? Para alguien que es vicepresidenta de la nación. Que más se refleja inclusive en otro tramo, en donde a mí me sorprendió muchísimo cuando ella dijo, bueno, tenemos que discutir qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales, tenemos que discutir qué vamos a hacer con el litio, tenemos que discutir qué vamos a hacer con esto, cuando yo esperaría que ella nos dijera qué hay que hacer. Claro, ahí está. Me parece que ahí me parece que necesitamos una bajada de línea de cuál es el camino a dónde ir. Y creo que esa es una mala señal, porque
me la siga parando a Cristina fuera de la disputa electoral, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, pasa esto, pero hay que discutir, tenemos que discutir hacia dónde vamos. Alguien que está en posición de candidato propone a dónde ir, Claro. ¿no? Esboza no en es una algún postura de momento- candidatura. Ella en algún momento esboza esto de vamos a armar un programa o una propuesta de gobierno, bueno, pero lo dice así muy al pasar y no profundiza en eso, entonces bueno, queda como el sabor a poco, ¿no? Si lo Sí. está pensando para el año que viene, si es un proyecto a futuro de la mano con esta escuela de formación, no queda muy claro. Mismo sucede No. cuando plantea la posibilidad de sentarse en una mesa con la oposición, como que llama a sentarse con la oposición. Que es una propuesta, convengamos, Chiqui, un poco naif para el Claro, momento en el que sí. vivimos, ¿no? Sí, sí. Nos están tirando con de todo, Sí. nos quieren muertos, presos o desaparecidos, y creo que es un poco naif proponerle una mesa de diálogo. Creo que está bien, ¿qué es lo que hay que hacer? No esperemos que haya respuesta sobre eso. Ya nos han dicho de que, bueno, ahí está la mayoría que quiere conformar la reta, que es un 70% menos nosotros, ¿no? El 70%. Claro. O sea, todas las propuestas de un país hacia el futuro es sin el kirchnerismo adentro, sin nosotros adentro, está claro, está. Entonces un poco naif la propuesta esa. Después hay otra cosa que también me contraría mucho. Viste que hay un dicho que dice que no existe la publicidad mala o la publicidad buena, es la De publicidad. publicidad, sí. Yo no sé si no le estamos metiendo carne al guiso de Claro. Milei. Si no nombrándolo. estamos terminando de instalar, ¿no? Y validar un poco. Si nos remetimos a cuestiones históricas y a casos ya hechos, también elegimos en algún momento a Macri como el opositor, como con quien disputar, y no nos salió tan bien. Yo dejaría que esas cosas se desarrollen más naturalmente, ¿no? Pero pensando bien, yo creo que en la cabeza de Cristina, creo yo, no tengo cero información de esto que voy a decir, todas presunciones mías, intento de descifrar hacia dónde vamos. Danos esperanza. Por lo que yo pude ver ayer, vi varias señales. La que decía al principio, creo que la alianza con el masismo es una alianza fuerte. Ella cree que es con Massa y que sin Massa es difícil. Revalorizó su gestión en un momento muy complicado. Creo que también hay una señal en cuanto a quién se sentó en el escenario con ella. Ahí estuvo Trota, que fue uno de los funcionarios que no funcionaba. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y la presencia de Tolosa Paz y el hecho de que ella lo haya nombrado a La Tolosa nombró. Paz. Pero no fue una marcada de cancha eso, Pitu. Yo creo que fue una señal de que es con todo menos con Alberto. Ah, Y yo creo que es una señal de hasta te puedo comer los alfiles, mirá. ¿no? Sí, claramente puede hacerlo, ¿no? Digo, Me parece que es una señal de decir así, porque Alberto, hay que decirlo, se portó mal. Cristina está enojada con Alberto, con razón. Sí. ¿Me entendés? No es nada novedoso. La relación entre Cristina y Alberto está rota, muy difícil de recuperarse. Sí. Entonces creo que esa es una señal clara hacia Alberto de decirle, mirá, es con todo menos con vos. No tenés lugar en esto que voy a armar hacia futuro. Creo que elige a Milei como contrincante, lo sube al ring, lo infla inclusive un poquito. No tenemos que hacer más que ver los tweets de Milei, de Marra, de todos los libertarios felices porque lo habíamos subido al escenario. Yo creo que también por contracara de esta situación es una meada a la reta, ¿no? Un poco más lo meó a la reta de arriba del escenario, lo ninguneó de tal manera que ni lo nombró y prefirió nombrar a Milei. Y yo creo que ella en su cabeza ve la posibilidad de un posible balotaje entre Massa y Milei. Claro. Que sería un país normal ofrecido, o más o menos normal, ofrecido por Massa, que no le disgusta tanto al poder concentrado, versus un país de locura que te propone Milei, ¿no? A Creo lo que que ahí hemos es llegado, donde ¿no? ella ve la última estación de esto, pero son presunciones mías, quiero decir, por los movimientos que se dio ayer. Yo sinceramente, después de la locución de Cristina ayer, la veo un poquito más lejos de su candidatura que previo. Sí. Pero Sí. así como digo esto, también hay que decir, no volvió a no decir que no iba a ser candidata tampoco. No lo dijo explícitamente. Las señales que uno puede interpretar es que no tiene ganas de serlo, ¿no? Yo hoy lo escuché a la mañana a Parrilli en el Destape, para tratar de entender, empezar a buscar a quién leer, a quién escuchar, Claro. capaz que tenga más información que yo para poder descifrar este momento.
Parrilli en su primera parte de la entrevista pareciera, o lo que entendía yo, que él estaba diciendo que Cristina no iba a ser candidata, que había que discutir otras cosas, habló de la proscripción de Cristina, habló del juicio político a la Suprema Corte, habló de las situaciones que se viven coyunturalmente en este momento, habló de esto que ustedes decían, de algo programático. Ese también es una señal, ¿no? El pedido de un programa de gobierno. Vos cuando necesitas un programa de gobierno es cuando tu candidato no lo expresa. Claro. Si vos necesitas poner 20 puntos en un lugar para decir, che, este es el camino a trazar, esto es lo que nosotros proponemos, no sería una candidatura de Cristina, un programa de 20 puntos. Cristina se sienta en un lugar y nosotros ya sabemos a dónde vamos. Bueno, un poco la candidatura de Alberto se expresó en esos términos, no sé, Pitu, ¿te acordás? No, tampoco, creo que fue el error. Creo que ahí también identifica a Cristina. Creo que Cristina identifica que hubo un error en haber... Creo que fue lo dijimos muchas veces, un dispositivo por excelencia, un dispositivo electoral por excelencia, que corre a Macri del gobierno y no lo deja reelegir, pero que careció de un programa de gobierno y un dispositivo para tomar las decisiones de gobierno, que era esa famosa mesa. Con más razón, digo, si ella está pensando en que se necesita un programa de gobierno, es porque está pensando que no va a llevar adelante eso. Necesita un programa para marcarle la cancha a quien sea, para que no se corra de ese lugar. Porque si fuera ella, nadie tiene ninguno de nosotros ni ella tiene duda que no se correría de la ruta marcada, ¿no? Entonces creo que si vos necesitas un plan de gobierno es porque no lo tuviste antes. ¿Y por qué fue necesario el plan de gobierno en este gobierno que está terminando? Para que el que esté en la casa de gobierno no se equivoque y quiera hacer cualquier cosa y crea que los votos son de él. Sí, para no dar lugar a libres pensadores también, ¿no? Un poquito. Exactamente. Entonces, claro, todo eso me da señal a que ella está pensando otro como candidato, no ella, ¿no? ¿Qué sé yo? Son cuestiones que uno va pensando y va analizando en este lugar. De todas maneras, creo yo que ella nos deja algunas claridades de su discurso, nos deja claro cuáles no son las soluciones para el momento en el que estamos viviendo, deja claro un poco la agenda hacia dónde debería ir en la reconstrucción de los consensos básicos de la democracia, la discusión sobre qué vamos a hacer con los recursos naturales. Creo que deja algunos puntos, pero que debe profundizarse, y creo que ella va a utilizar ese programa de gobierno como para plasmar lo que ella entiende que debería ser el rumbo de la Argentina. Para lograr construir un acuerdo alrededor de ese programa de gobierno con los actores políticos que tengan que estar ahí y que representen eso y que vayan a las elecciones, y para tener un documento de dónde reclamar cuando aparezcan, como vos decís, Sofi, los libres pensadores, ¿no? Me parece que ese es el sentido de un programa de gobierno, sino cuál. Continúan un poco las incertidumbres en el frente de todos, por lo menos comparando con el lugar en el que se encuentra ya la oposición, que viene definiendo candidatos. Bueno, que hoy muestra una foto de unidad, claro, muy contundente. Creo que han saldado sus diferencias. Creo que Jorge Macri no va a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires y va a haber una candidata que va a ser María Eugenia Vidal, que es una candidata de mayor consenso. Jorge Macri tiene un gran problema que tiene que ver con que no le dan los números para ser candidato en la ciudad, no le dan los números en la encuesta para ganarla de paso, pero pero también está flojito de papel en cuanto a que no tiene el tiempo vivido en la ciudad. Claro, que la correspondería residencia es un para ser problema. candidato. Entonces creo que Vidal va a ser la candidata, eso va a saldar algunas diferencias que había entre ellos, creo que se van a encolumnar y que al revés de lo que venía pasando, ellos van a tener un transitar de las PASO mucho menos belicoso de lo que lo venían teniendo, ¿no? Ahí hay que ver qué es lo que pasa con el Frente de Todos en esta nueva decisión de Cristina y hacia dónde iría el Frente de Todos, cuáles serían sus candidatos. A mí lo que me preocupa también un poco que el corrimiento de Cristina del escenario electoral atomiza un poco el Frente de Todos, ¿no? O sea, la única candidata de consenso hoy es Cristina. Algunos se animan a decir que Massa también. Massa podría ser un candidato de consenso solamente porque Cristina lo banca, claro,
Si no, no sería un candidato de consenso, ¿no? Entonces, al correrse Cristina del escenario, vamos a unas pasos que evidentemente a Cristina también le preocupa que sea belicosa, porque por algo dijo lo del bastón de mariscal, ¿viste? ¿Vieron Sí. cuando dijo el bastón de mariscal es para conducir, no para pegárselo en la cabeza a un compañero? Yo creo que le hablaba un poco a varios, entre ellos a Graboy, que venía de un día de putear a Massa de una manera estrondorosa, también a Máximo, también a los pibes que se están tirando de todo entre ellos. Creo que un poco intenta que las pasos que se vienen por delante no sean tan belicosas, no tan complejas. Y por último, como para ir cerrando esto y salir un poco de la nebulosa y de lo gris, hay cosas que son ineludibles para nosotros, me parece, ¿no? Me parece que más allá de la decisión de Cristina, aquellos que tenemos alguna responsabilidad militante, aquellos que estamos en alguna trinchera, ya sea con lo que sea, tenemos una sola tarea por delante, que es seguir construyendo desde el lugar que nos corresponde, desde el lugar que nos toca, desde el lugar donde podemos contribuir. Como dijo Cristina ayer, seguir dando los debates que hay que dar, tomando la información que ella nos da, este reconto histórico que hizo, estos sentidos de lo que está pasando en este momento para dar el debate, ya sea donde nos toque darlo, en la cola del banco, en la peluquería, en el almacén, en donde sea. Te cuento mi Yo debo debate de hace decirle un que la ratito, lucha no Pitu. empezó con Cristina. ¿Sí, cómo, Sofi? Te cuento mi debate de hace un ratito, casi como Dale. anécdota graciosa. En un contexto random, una mujer que proponía a Santi Maratea presidente. Imagínate, la vara no existe directamente ya para el debate. Entonces, ¿qué es necesario poner un freno también, ordenar un poco, ¿viste? Porque en esto de que se baja Cristina... No perder la brújula. Claro, no perder la brújula, tal cual. No perder la brújula. Esto no empezó con Cristina, ni va a terminar con Cristina. La verdad que la lucha de este país, el peronismo, la lucha de clases, tiene cientos de años en la Argentina, no es algo nuevo. Cristina es una parte importantísima de la historia del peronismo. Cristina es parte de la construcción de un país que generaciones antes que nosotros pensaron que nunca más iba a existir, ¿no? Ese es un momento importante, pero no podemos nosotros resignarnos a que si Cristina no está, esto no funciona. Nosotros tenemos que hacer que funcione esto. Porque lo que nos estamos jugando en realidad ni siquiera es el destino de Cristina, es el destino de la patria. Es dejar un país vivible para las generaciones que vengan. Nosotros hemos tomado, aquellos que somos militantes, un compromiso de construcción de una sociedad y de un país distinto. Tenemos una concepción de país distinto, una visión de país distinto, que tiene que ver con que todos estén adentro. Tenemos una visión de país que tiene que ver con un desarrollo de la industria nacional, con la generación de empleo, con la movilidad social ascendente, que no podemos nosotros dejar ahí, porque de eso depende un montón de vidas, un montón de personas que confían en que en la militancia de este país va a salir adelante. Me parece que no tenemos que olvidarnos nunca que nuestra pelea es una pelea de por vida, y más allá de las decisiones de Cristina, tenemos la obligación de encontrar la síntesis, primero de encontrar una propuesta que vuelva a mover el corazón de nuestro pueblo. Sacar esa corriente de desánimo impulsada por la derecha y por los medios que quieren convencer al pueblo que de acá se sale con lágrimas de sangre, con sufrimiento, con baja de salario, con baja de gasto público, con menos Estado. Cuando nosotros sabemos bien que de acá se sale con más salario, con más peronismo se sale de este lugar. Sí. Entonces tenemos que ponernos de pie, más allá de la decisión que tome Cristina, que no es algo que está cerrado ahora, nosotros construir desde nuestro lugar lo que hay que construir. La radio es un lugar importantísimo para cuidar. Esta radio en la que estamos saliendo al aire nosotros es un lugar importantísimo para cuidar, es una trinchera que construir, porque es necesario que voces como las que están en esta radio sigan sonando para poder marcar el rumbo. Así que lejos de nosotros está la posibilidad y el beneficio y el lujo de deprimirnos, muchachos. Pitu, qué arenga nos Acá diste. se Nos lucha diste hasta que la dignidad sea costumbre, como lo hemos dicho muchas veces. Sin dudas, Pitu. Para no deprimirse tenemos una propuesta. A ver. El 20 de mayo en la ciudad de Berisso, esta radio, esta trinchera va a estar saliendo a la calle por primera vez haciendo un gran festival.
y ahí vamos a estar. Bandas, debate, comida, bebida, baile, Tenemos algunas visitas que por ahí, bueno, vamos a decirlo porque ya me dijo el sí con un... Ay, no, pará, porque no sabemos nada. Poneme Poné tambor. un redoblante, pará, favor, Pitu, sí. no, calmate. ¿Me vas a confirmar la presencia de alguien en el festival? Sí, vamos a seguramente contar con la presencia del compañero Daddy Brieva y con No me la la compañera conté. Julia Mengolini, que nos va a estar acompañando Muy bien. en la celebración de la radio. Gestión Pitu Salvatierra. Pitu, traes el aporte al festival. Entonces ya podemos confirmar la presencia de los... Sí, ahí estamos gestionando las últimas cuestiones, ahí estamos haciéndole llegar la invitación formal. Pero ya tengo el sí de palabra. Él tenía que arreglar alguna cuestión de un viaje a Santa Fe que él estaba dándole de baja y nos iba a acompañar casi con seguridad. Si te tengo que decir un porcentaje, el 90% de lo que estamos con Pitu, te Daddy habla ya- Martín Bechati, el negro Bechati, ¿cómo estás? ¿Vos te pensás que Daddy se va a privar la posibilidad de venir al kilómetro cero del peronismo? A ir a la República Socialista de Rosario. Aparte se la vendí así. Por supuesto que sí. Totalmente. Y le empecé a contar la historia de por qué, ¿sabes cómo abría los ojos? Sí, lo metemos dentro de la fábrica del Suiz del Árbol, lo hacemos recorrer los conventillos de la Nueva York donde marcharon los obreros a pedir la liberación del general. Vamos a pasar con el Natal. Lo único que me pidió, un escenario y un micrófono y media hora de la atención del público para hacer su monólogo. Claro, Bárbaro. Está muy bueno. Lo que él quiera. Pitu, con esta notición te despedimos hasta el viernes que viene. Abrazo grande, te queremos. A no decaer, muchachos, a no decaer, que todavía hay peleas que dar, y como le dije hace un rato, nuestro compromiso es luchar hasta que la dignidad en este país sea algo común. Gracias por Nos tanto, estamos Pitu. viendo. Abrazo grande. Abrazo. Pitu. Abrazo, Pitu. Bueno, primer bloque intenso, chicos. Yo me quedé atónito. Bueno, no sabés lo que fue el inicio de este programa, No lo Martín puedo creer. Becchiotti. Increíble, increíble. Bueno, tenemos una notición para nuestro festival, la presencia de Daddy Brieva en Me nuestra encanta. ciudad. Tremendo. Y nombró otra persona también. Nombró otra persona. La tenía en el bolsillo. La, esa. esa no la tenía, ¿eh? ¿Será que tendremos también la presencia de ¿Eh? Julia Mengolini en el Mirá. Festival de Ciudad Urbana? Me encantaría. Bueno, a confirmarlo, van a tener que ir a verlo en vivo, chicos, Lo porque yo no relato más nada. Lo confirmamos y lo obligamos a ver. Claro, ¿sabes? anda y chequealo en vivo. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Si quieren que estén, que nos manden mensajitos. Sí, por favor, ¿No? loco, mirá el esfuerzo que estamos haciendo. Te ¿querés que estamos lo diga? trayendo figuras de primer nivel. ¿Dónde nos llegan los mensajes de algo? ¿Viste? Qué bueno, ay, voy a ir o no sé qué, algo, ¿viste? Los mensajitos nos llegan al 221-575-9762. 221-575-9762. Amigues, vamos a preparar el mate, vamos Sí, a calmarnos un porfa. poquito. En un ratito llega el intendente de nuestra ciudad. Exacto. Primera entrevista en vivo en Fuego Amigue, así que nos vamos a preparar, nos vamos a tomar un matecito y ya venimos. Ciudad Urbana. Ciudad Urbana. Bueno, lo veníamos anunciando y ya tenemos a nuestro invitado en el piso. Llegó el momento de darle la bienvenida al intendente de nuestra ciudad. Bienvenido a Fuego Amigue, Fabián Cagliardi. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. La verdad que una alegría estar acá acompañando. Gracias por venir, por hacerte el tiempo. Bueno, tenemos una entrevista que lo que pretende es hacer un poco un recorrido, Fabián, en tu última etapa de la primer gestión de gobierno municipal. Queremos saber varias cosas. En principio, bueno, ¿qué balance haces? ¿Cómo ingresaste a la política? ¿Qué fue lo que a vos te motivó a decir voy por la intendencia, no? Bueno, en realidad, o sea, siempre acompañé la política de afuera, nunca me había involucrado. Y al ver que el peronismo había perdido allá en el 2016 y, bueno, 2015 la elección, veía que todo estaba muy desunido dentro del peronismo. Yo tenía relación con todos los que eran parte del peronismo acá en Berisso, con la mayoría, y bueno, decidí en un momento de mi vida que estaba un poquito más tranquilo, que no tenía tantas obligaciones. Bueno, por un lado sacar esta ciudad adelante, que la veía que era una ciudad que estaba apagada, que bueno, le faltaban obras de infraestructura, que cada vez no tenía un plan de gobierno la ciudad, y bueno,
empecé a pensar en cómo podíamos transformarla, ¿no? Y a su vez cómo poder unir el peronismo para poder llevar esta ciudad adelante, que siempre fue peronista, ¿no? Y bueno, nos había tapado esta ola amarilla que había llegado con un montón de promesas incumplidas, donde hoy la estamos pagando en una situación muy difícil que está viviendo el país, ¿no? ¿Y por qué en Berisso, Fabio? Porque seguramente conociste en toda tu carrera personas de cualquier estrato político, nacional, provincial, y tomaste la decisión de llegar a Berisso. O sea, ¿qué te genera Berisso a vos? No, lo que pasa es que tiene que ver con nuestra infancia, donde uno creció, el querer esta ciudad, o sea, los recuerdos de la ciudad, todo, y bueno, me parecía que tenía que trabajar por la ciudad, era como devolver un poquito a la ciudad todo lo que nos dio a nosotros, ¿no? Pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos buenos recuerdos, bueno, los que pudimos ir a la escuela secundaria, o sea, los recuerdos que realmente tenemos de la ciudad, y bueno, era devolverle un poquito a la ciudad todo eso que me dio a mí, ¿no? Y yo la verdad que me siento muy orgulloso en este momento de ser intendente, que me hayan elegido los vecinos para llevar adelante las riendas de esta ciudad, y estoy muy seguro que la estamos transformando y la vamos a seguir transformando, y que si me toca conducir estos próximos 4 años, que voy a ser candidato a intendente una vez más, sé que con el acompañamiento del gobernador la vamos a sacar adelante. Bien. Vos, Fabián, nos comentaba un poco el contexto en el que decidís, ¿no?, ser candidato o ingresar activamente a la política. Antes de ser intendente tuviste un mandato como concejal en nuestra ciudad. Por ahí preguntarte un poco desde el inicio de ese mandato como concejal hasta llegar a la intendencia, bueno, ¿cuál era el balance? ¿Qué era lo que observabas, ¿no?, en el municipio? Y bueno, ¿cómo fue avanzando tu gestión respecto a esos puntos que seguramente intentaste mejorar? Bueno, en realidad, o sea, el municipio yo lo conocía bastante a raíz de que he tenido relaciones con intendentes anteriores que habían pasado por el municipio. Falencias que yo veía de afuera, que no las comentaba porque cada uno conduce o lleva adelante su municipio, su tarea, su intendencia, como realmente le parece. Por ahí uno solamente aportaba, o por ahí podía gestionar, a raíz de mi trabajo, podía gestionar algunas cosas a nivel nacional o a nivel provincial para traerlas para Berisso, que lo hice siempre eso. Y después cuando estuve en el Consejo Deliberante, bueno, empecé a ver por ahí un poquito con más profundidad, pensando en querer ser intendente, cómo iba a conducir el municipio y qué era lo que teníamos que hacer para transformarlo, ¿no? Me senté en el municipio sabiendo con qué me encontraba, no me sorprendió nada, lo único que me sorprendió fue la pandemia realmente, que no la teníamos prevista, pero sí sabía cuál era la deuda del municipio, cómo sacarlo adelante, cómo empezar a trabajar para poderlo ordenar, o sea, un municipio que venía muy dormido y que hoy todavía nos cuesta despertarlo en algunas circunstancias. Pero bueno, hay muchas cosas que se fueron transformando, muchos proyectos estamos llevando adelante. Hoy tenemos un plan de ciudad, un plan de gobierno que nunca hubo en Berisso. Ese plan ya lo escribimos, lo seguimos reformando, donde estamos haciendo los primeros 10 años y vamos a hacer un plan a 30 años, ¿no? O sea, por etapas cómo se va a llevar adelante, donde vamos a ver cuál va a ser el uso del suelo que va a tener la ciudad, vamos a ver dónde vamos a ubicar las industrias, qué es lo que falta en cada barrio, o sea, iluminación, cloaca, agua, que ya muchas cosas venimos haciendo, los problemas hídricos que tiene la ciudad, los problemas de salud que tiene educación, que muchos ya lo abordamos, o sea, lo que se ha hecho en educación, o sea, es una transformación que es histórica, o sea, 50 colegios arreglados en menos de 4 años no se hizo nunca acá en nuestra ciudad. 4 jardines nuevos inauguraban, ¿no?, unas reformas de una escuela secundaria acá en el distrito. Eso vamos a inaugurar la semana que viene, miércoles. Vamos a inaugurar la secundaria 8 que funciona en la escuela primaria 5. Un tema que estaban dando clases en el club Villa San Carlos, tenían salones ahí que les prestaban para dar clases, o sea, los chicos se tenían que trasladar hasta ahí. Bueno, hoy empieza a ser una realidad, 8 aulas que se están haciendo, que ya se inauguran la semana que viene, y bueno, después viene una segunda etapa de unir los 2 colegios, hacer la dirección, bueno, una entrada distinta, pero bueno, empezar a solucionar esas cosas, ¿no? Como la escuela técnica también, que venía con problemas de muchos años, donde realmente
estaba abandonada y bueno, la hicimos totalmente nueva, ¿no? O sea, hemos trabajado en conjunto también con los padres, con los directivos. Bueno, hemos abordado muchos temas. La escuela de enseñanza media también se hizo toda nueva. Quedaba el salón de actos, que es un salón de actos que se había hecho con un tema de sonido muy especial, una acústica muy especial, y bueno, estaba totalmente abandonado, la parte de los vestuarios, medio metro de agua bajo el escenario todo podrido. Bueno, hoy esa obra ya se arranca y se está llevando adelante, y así te podría contar un montón de obras. La escuela 3, totalmente hecha nueva, con aire acondicionado en las distintas aulas, la escuela 2 que se hizo totalmente nueva también, y bueno, y vamos mejorando y vamos a seguir mejorando en todo ese sentido. Ya empezamos ahora a reparar las salitas de salud, los CAP, como le dicen ahora, pero nosotros la mayoría lo conocemos por las salitas. Sí. Bueno, ya empezamos a refaccionar, hicimos la de Villa Azula totalmente nueva, ahora ya vamos a empezar por la del SIC, y bueno, vamos a ir avanzando como hicimos con las escuelas, vamos a ir avanzando ahora con las salitas. Y a partir de ahí, todo lo que le está faltando a los barrios, ¿no? O sea, iluminación, agua, cloaca, como te digo, ya sacamos las primeras etapas, asfalto también, que estamos haciendo bastante en distintos lugares, y bueno, y seguir construyendo en un momento muy difícil, porque también la economía del país no nos ayuda, o sea, la inflación a veces nos golpea con respecto a las obras. Eso es muy está engorroso, bueno, ¿no? poder aclararlo, ¿no? Hay algunas obras de nuestro distrito que por ahí todavía no se ve el resultado que uno desea o el objetivo al que se quiere llegar. Por ahí explicar, ¿no? ¿Por qué es que sucede esto? Porque a veces por ahí uno pasa en el colectivo y no sabes por qué no se continúa la obra. Vos lo has dicho en distintos medios, pero me parece que esta es una buena oportunidad para aclarar qué es lo que pasa con las obras que no se pueden continuar y que no depende específicamente del municipio, ¿no? Y son obras que muchas veces se cotizan 6, 7, 8 meses antes. Cuando sale después el contrato ya quedó atrasado el número con respecto a lo que habían cotizado. En muchas obras, por ejemplo, la redeterminación que tienen a veces no alcanza con respecto a lo que hoy vale la obra, y bueno, tenemos que ir a pelear a los ministerios a ver si podemos tener una redeterminación distinta, ver cómo lo podemos llevar adelante. Muchas veces las empresas a mitad de la obra la abandonan por esta situación, diciendo de que no pueden seguir y anulan el contrato, y le conviene más pagar la póliza de seguro antes de seguir perdiendo plata. Hay que relicitarla, como esto pasó en la calle 7, o sea, nosotros le pagamos el 30%, la empresa hizo el 30% la habíamos pagado, dijo yo no puedo seguir porque me fundo con esta obra. Bueno, relicitarla nos llevó un año más, ahora la estamos relicitando esa obra para poderla continuar. Bueno, pero es lo que hoy estamos viviendo en el país, que ni más ni menos que ayer Cristina lo dijo muy claro en su discurso, o sea, todo lo vivido, todo lo pasado, todo lo que habíamos mejorado en el país, y bueno, en 4 años del gobierno anterior lo único que hizo fue destruir, pedir créditos, todo, que hoy la estamos pagando todos nosotros. O sea, no es que lo paga el gobierno, cada uno de nosotros lo pagamos con el aporte de nuestros trabajos, con los impuestos, las tasas que pagamos y todo eso. O sea, realmente empezamos a sufrir una vez más, ¿no? Y una vez más nos toca sacar este país adelante. Qué importante hacerle entender también a la gente que está por fuera de la política esto de que la destrucción es mucho más fácil que la construcción. Y destruir en 4 años no va a hacer que todo se arregle en 4 años. Tal vez sea, y también hacerle entender que hay un proyecto organizado, planificado para que se vaya avanzando, como esto que decía de los 10 o 30 o 50 años del futuro Berisso. Mira, yo ayer la escuchaba a Cristina que hablaba que ella decía que había que armar un proyecto político, un proyecto de país, y que era lo que teníamos que llevar adelante para salir, ¿no? Lo que era Vaca Muerta, lo que es el litio, cosas que vienen ahí, a un paso, al próximo país, el año que viene, por decir una cosa, donde nos va a cambiar muchísimo la economía con todo esto. Y lo trasladaba acá a Berisso, y yo decía, pensar que nosotros hicimos en este último año un proyecto de ciudad, le digo, un programa político para llevar adelante que nunca se había hecho acá en Berisso. Okay. Y no es que llevamos un programa en el aire de lo que vamos a hacer, o sea, un programa que está escrito, que se va a llevar adelante, que lo vamos a llevar al Consejo Deliberante, que lo vamos a sacar por ordenanza, cosa que hoy o mañana, cuando nosotros no estemos más en el municipio, quien venga tenga proyecto por un lado, que cuando asumimos nosotros no teníamos un solo proyecto, que tenga proyecto para poder seguir desarrollando la ciudad, y que sepa qué es lo que tiene que hacer.
lo ayornará a su forma, le cambiará algunas cosas y todo, pero sí vamos a saber hacia dónde vamos a crecer, qué tipo de ciudad queremos, dónde van a estar instaladas las industrias, qué es lo que necesitan esas industrias. Vos fíjate, nosotros cuando asumimos agarramos el parque industrial, un parque industrial que estaba dado de baja. Martín Fernández estuvo muchísimo tiempo tratando de sacar los papeles adelante, lo pudo sacar adelante. Le hicimos todos los servicios al parque industrial hoy, que nos llevó muchísimo tiempo porque que nos apruebe Camusi la parte de gas nos llevó 1 año y medio. Y hoy, por ejemplo, llegamos a la puerta del parque industrial y Camusi no nos puede dar gas porque falta toda una línea que no está hecha. Entonces tenemos que pelear esas cosas, claro, ¿no? Pero no hay desarrollo en un parque industrial si no tenemos gas, o la mayoría de las empresas necesitan gas. Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos que ordenar muchas veces en la ciudad. ¿Cómo va a ser el tránsito? ¿Cómo va a circular? Nosotros nos tenemos que preparar para lo que va a ser la terminal de contenedores. Hoy nosotros estamos desarrollando lo que es la 60, que nos cuesta mucho a raíz de esta inflación que tenemos y todo eso, llevarla adelante, pelear con la empresa, conseguir las redeterminaciones, todo. Por eso esa obra viene lenta muchas veces. Pero bueno, la estamos sacando adelante, por ahora la seguimos sacando adelante. Hacer la doble mano que va para Ensenada, porque eso es un corredor seguro que va a funcionar con el puerto y con lo que es el parque de Ensenada, la zona franca. Sí. Entonces eso tiene que ser un corredor seguro que va a estar todo con cámaras, donde realmente vamos a sacar un contenedor que va a entrar al país, pero no entra al país, para que se entienda, ¿no? O sea, no va a pagar los impuestos del país, llega a zona franca, que vuelve a estar como afuera del país, por decir una cosa, y en el momento que decida la empresa entrar esos productos, ahí recién va a pagar. Bueno, ese corredor seguro, nosotros lo vamos a hacer todo de doble mano y estamos trabajando. La continuación de la Génova, que va a ser doble mano, con un doble puente en el puente Roma, para que sea toda la Varadero para un lado y toda la Campana para el otro lado. Bueno, todo eso nos va a desarrollar la ciudad totalmente distinta para circular. La avenida 143, que también la queremos hacer doble mano para hacer un anillo con lo que es el parque industrial. Bueno, todas esas son las cosas que tenemos que ver para la ciudad que viene y para lo que nos tenemos que preparar, porque si no vamos a estar muy incómodos. 750 camiones por día no lo vamos a poder sacar de la ciudad. Es proyección. Por eso discutimos la autopista también, claro, para que la autopista en 2 años, 3 años esté acá. Entonces venimos trabajando con eso, discutimos con las ONG, juntas con la universidad, porque por un tema ecológico se había parado, y bueno, y pedimos a la ONG a ver cómo solucionamos en conjunto esto, porque una cosa es estar de un lado o del otro, pero busquemos la solución, planteemos el problema que tenemos arriba de una mesa para ver cómo lo resolvemos. Por eso nosotros pusimos a trabajar a la universidad, pusimos a trabajar un grupo de abogados que tienen que ver con la ecología, al Ministerio de Ambiente. Bueno, entre todos estamos sacando adelante el problema de lo que es el Parque Martín Rodríguez, cómo vamos a resolver el tema de la autopista y cuáles son los beneficios que le vamos a dar al ambiente, ¿no? Qué importante es la proyección, pero también creo que importante es la resolución de los problemas. Y hasta esto nos preguntamos, ¿qué fue lo más difícil que les tocó vivir desde que llegaron en el 2019 y hasta la actualidad? Nombraste la pandemia, capaz fue la pandemia, algún recurso que no había en la ciudad. No, en realidad, o sea, esto es día a día, o sea, para mí es trabajo, y la verdad que estamos acostumbrados a trabajar. Todos los que me acompañan le ponen muchas horas, estamos desde muy temprano hasta muy tarde en el municipio y todo el día resolviendo cosas. Sabíamos que era lo que nos tocaba y qué municipio íbamos a encontrar, o sea, no nos sorprendió, así que sabíamos que teníamos que trabajar mucho para sacarlo adelante. O sea, los días en definitiva son los que habíamos planteado, y los problemas que tenemos son los problemas que teníamos que resolver. Sí nos sorprendió la pandemia, como yo dije al principio, eso no estaba en la mente de nadie. Bueno, atravesó el mundo y atravesó a Berisso también. Bueno, creo que la pudimos llevar bastante bien. La vez pasada yo miraba estadísticas con respecto a lo que ha pasado en otras ciudades, con respecto a lo que ha pasado en el mundo, y Berisso estuvo muy lejos de esas estadísticas. O sea, creo que hicimos muy buen trabajo y siempre hemos tenido el apoyo del gobierno nacional y el apoyo provincial para poderlo hacer, ¿no? Y fuimos prioritarios en muchas cosas. Por ejemplo, el salir a buscar el virus. La primera ciudad que lo hizo en el mundo, te diría, o sea, fuimos nosotros. Y me acuerdo cuando se lo conté a Goyán, que habíamos salido
nosotros barrio por barrio hacer testeo y todo eso. Me acuerdo que en ese momento Daniel Goyán, que era ministro de Salud, dice: qué buena idea, Fabián, dice, lo vamos a empezar a hacer nosotros. Y lo empezó a hacer él desde el Ministerio de Salud. Que después se llamó Detectar. Se llamó el programa Detectar. Fabián, hacías hincapié un poco en la idea de una proyección de ciudad, ¿no? Y siempre te escuchamos en ese contexto hablar de una mirada regional, ¿no? La importancia de fortalecerse como región, sobre todo con la ciudad de Ensenada. Sabemos que tenés un muy buen vínculo con Mario Seco, el intendente de la ciudad. Bueno, preguntarte, ¿no? Muchas veces se hace como alguna comparación entre lo que es Berisso y Ensenada sin contextualizar los años de gestión, ¿no? Y las posibilidades económicas que tiene cada ciudad. ¿Qué sentís frente a eso, no? Porque nosotros también entendemos que la mirada regional es algo que nos fortalece como ciudad y como región, valga la redundancia, y muchas veces se toma de manera negativa esto. Mira, yo creo que acá vamos a dividir la pregunta en dos. Primero, el tema de compararnos con Ensenada. Si ustedes me dicen a mí que es un espejo, sí es el espejo nuestro. ¿A qué queremos llegar? A lo que hoy es Ensenada, o sea, como ciudad, ¿no? O sea, realmente una ciudad que creció mucho, está impecable, Mario la tiene bárbara y todo. Ahora, esa transformación le llevó 19 años a Mario. Claro. Entra en el año 20 ahora, o sea, está transitando el año 20 de su gestión. Siempre cuando hablo con Mario me dice: mira, Fabián, yo los primeros 7 años no pude hacer nada. Tapaba los pozos, dice, con escombros, para que te dé una idea. Dice, pues no podíamos tapar. Y me la pasé pagando cosas y viendo cómo salir y haciéndome fuerte políticamente para poder llevar adelante. Porque, dice, tenía un montón de fuego amigo, me decía, en la política y de la oposición queriéndome destituir y problema también muchas veces con la gente que había gobernado anterior, la gente de Beto del Negro y todo eso. Bueno, salió adelante, pero salió adelante con trabajo. Lo que nosotros estamos imitando es lo que él hizo. Creo que vamos un poco más rápido de lo que él hizo, porque cuando nosotros llegamos, yo siempre cuento esto, y empezamos a ver las deudas que tenía el municipio, no las que tenía registrado, porque una cosa es la deuda que tenía registrada y otra cosa es la deuda que no estaba registrada. O sea, cuando empezamos a poner blanco sobre negro, sobre todo, cuando yo miraba el presupuesto con respecto a lo que debíamos el 77% del presupuesto. O sea, todo lo que el municipio iba a gastar en un año, nosotros ya el 77% lo debíamos. Claro. Hoy nosotros estamos presentando el presupuesto anual y la deuda que hoy va a tener el municipio es del 8% con respecto al presupuesto. O sea, fíjense en ustedes que pagamos casi el 70% de la deuda, ¿no? Entonces empieza a estar en una forma totalmente distinta el municipio. Ahora, qué dato importante, no es menor haber achicado tanto la deuda y tener una, por así decirlo, una soberanía económica es muy importante. Yo creo que nos falta un año y medio para tener soberanía económica, y eso después ya te pone en una situación totalmente distinta, ¿no? Cuando nosotros llegamos teníamos la luz cortada en muchos lugares, estábamos enganchados con la luz en muchos lugares, el gas cortado en el hospital, para que se den una idea. Bueno, todo eso lo fuimos cambiando, y después reclamos históricos. Por ejemplo, APSA nos reclamaba en su momento 70 millones de pesos. Yo le hice un reclamo a APSA de lo que ellos nos debían a nosotros. Quiero que quede claro que APSA tiene que ver con el gobierno provincial, es una empresa del gobierno provincial. Y le embargué hasta las cuentas, me llamó hasta el gobernador, para que se den una idea, ¿entendés? Pero bueno, el gobernador muchas veces me dice: Fabián, vos tenés que recaudar. Bueno, loco, vos sos una empresa que me tiene que pagar. Y tuvimos esa discusión con el gobernador y no cambió nada la relación nuestra. O sea, entendió cuál era la relación, porque a él también le pasa. Bueno, son esas cosas que fuimos resolviendo. El tema de YPF, de destilería, también era un tema que era muy engorroso para el municipio. Todos los años había que discutir cuánto le íbamos a cobrar a destilería. Y era un ida y vuelta de discusión. Y sobre todo que los intendentes que siempre estuvieron le pidieron cosas a YPF. O que entre alguna persona, algún familiar, algún amigo a destilería, o que le paguen parte de la carpa de la fiesta del inmigrante. Claro. Nosotros, desde que nos sentamos, siempre dijimos a YPF: no te vamos a pedir nada, lo único que queremos es que nos pague lo que nos tenés que pagar. La carpa deja que yo me arreglo, yo no te voy a pedir nada, y así transitamos. Hoy, ¿a qué llegamos? A que YPF nos tenga que pagar por facturación. Ya no se discute más. ¿Qué pasaba? Nosotros discutíamos en noviembre cuánto nos iba a pagar. Nos empezaba a pagar en enero, y por todo el año, si había inflación, nos seguía pagando lo mismo que nos había pagado en enero. Entonces, ahora es por facturación.
ellos tienen que pagar facturación, una tercera parte de la facturación de ella. Y a partir de ahí nos discutimos, aumentó la nafta, no aumenta a nosotros lo que vamos a recaudar. Sigue aumentando la nafta, seguimos, y no perdemos lo que perdíamos en un año. Hoy hubiésemos perdido el 100% de lo que estamos recaudando, ¿sí? En lo que es YPF. Entonces, tenemos dos tasas de YPF. Una que tiene que ver con un mínimo que nosotros le ponemos, o sea, como mínimo me tenés que pagar esto. Y si facturás más, a partir de acá me tenés que pagar por facturación. Ya no se discute más. Entonces, esas cosas las fuimos resolviendo. ITEC, por ejemplo, ITEC no pagaba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Por qué? Si vos facturás, ¿por qué no nos vas a pagar? No, pero nosotros estamos dentro de un predio que es la universidad y como la universidad no paga, no, está bien, pero vos tenés acá un tema económico que lleva adelante y nos tenés que pagar. Entonces esas discusiones las dimos con APSA, las dimos con ITEC, las dimos con Telefónica, las estamos dando con todo el mundo. Inclusive muchas veces en discusiones, por ejemplo, cómo terminó lo de APSA. APSA nos reclamaba 70 millones que teníamos de deuda y nosotros a ellos le reclamábamos alrededor de 120 millones en ese momento. Ahora cerramos. Nosotros no tenemos que pagar los 70 millones que ellos nos pagaban y ellos no tienen que pagar 70 millones a nosotros. Ahora en el cierre. Porque perdieron la demanda que nosotros le habíamos hecho. Entonces, a partir de ahora, APSA nos tiene que pagar. Y así con todas las empresas. Una por una las fuimos chequeando. Teníamos empresas en las portadas que no tributaban en Berisso. Como ellos trabajaban con YPF todo, claro. O sea, tributaban en Ensenada porque pagaban ahí la tasa. Bueno, hoy son de Berisso, tributan en Berisso. En el polígono industrial, un montón de empresas que trabajaban dentro del polígono, que tenían oficinas en Capital o oficinas en La Plata y tributaban en La Plata, en Capital, todo, y a nosotros no nos tributaban nada. Bueno, hoy esas empresas empezaron a tributar. Bueno, se hizo un tema que tiene que ver, que era lo que yo decía. Nosotros no vamos a salir a cobrarle a los vecinos, porque siempre se aumentaba a los vecinos. O sea, el aumento normal que tiene que tener un vecino, sí, pero no vamos a ir a perseguir a los vecinos. Sí, vamos a ir por las grandes empresas. Bueno, eso fue lo que hicimos, lo que estamos transformando dentro de lo que es el municipio. Una mejor administración en el municipio, un municipio que no podía pagar los sueldos cuando llegamos, que no sabían los trabajadores si iban a cobrar el 5, el 10, o sea, en qué momento. Yo me acuerdo cuando llegué, era permanentemente el teléfono, ¿y cuándo pagan? ¿Y cuándo pagan? Y el 30 cuando tenemos que pagar. Y después de 6 meses se acostumbraron que todos los 30 cobraban. Sí, no hubo un mes que no se haya cobrado. No, a Entonces, tiempo. Sí, las horas extras se pagan el 15 como tiene que ser, o sea, se empieza a ordenar todo eso. Ojalá que el vecino pueda ver toda esta transformación y que podamos seguir en la parte linda que viene, porque yo siempre digo que enterramos muchísima plata en Berisso con esto, lo que tiene que ver con agua, cloaca y todo eso. Ojalá que puedan ver la parte linda, que va a ser la parte de asfalto, iluminación, todas estas cosas que nos gusta ver a nosotros, recuperar espacios públicos, ya hemos recuperado mucho, pero seguir recuperando, mejores plazas, bueno, la parte linda que va a empezar a venir ahora en los próximos 4 años. Tenemos ganas de hablar también un poco de lo sucedido ayer, un poco de la política, la coyuntura provincial y nacional, pero previo a irnos de Berisso, un hecho que a nosotros, la verdad que fue un día que nos fuimos muy contentos, que fue la inauguración del jardín, que llegamos y bueno, con Sofía hablábamos eso, el jardín hermoso, los nenes chochos, las maestras, las directoras chochos, los padres muy contentos. Y a los pocos días, no sé si fue un armado de la oposición, se dijo mucho que estuvo armado, que no, hubo un problema, que decían que no, se habían bajado cosas, que después en verdad no era verdad. ¿Cómo fue eso, Fabi? Contarlo, cómo se llevó el armado del jardín, contar cuánto hacía que no se armaba un jardín en Berisso. Llevarnos un poco a eso, que la verdad nosotros nos puso muy contentos la creación de ese jardín. Mirá, nosotros acá en Berisso hacía 28 años que no inaugurábamos un establecimiento educativo. Hoy estamos haciendo 3 jardines, ahora próximamente vamos a licitar un 4º jardín en La Franja, estamos haciendo el SEC más todas estas escuelas que hemos transformado y refacciones nuevas que se han hecho, como el caso de la secundaria 8, ¿no? Y la verdad que en una charla que tuve con el gobernador decía que él quería educación de excelencia, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a armar este jardín que yo siempre tuve la idea de que sea de doble jornada, de doble turno, que los padres, sobre todo en esa zona, que hay muchas chicas jóvenes que son mamá y muchas veces no tienen dónde dejar los chicos para ir a trabajar y eso, que los puedan dejar ahí en ese jardín, que le demos nosotros el almuerzo y
y que bueno, que a la tarde tengan alguna actividad, ¿no? Que lo hicimos cultural y deportivo a la tarde, la jornada que tiene. Y después yo empecé a hablar con el gobernador, con el ministro, todo, que quería también que sea bilingüe el jardín. Bueno, nos costó mucho llevarlo adelante porque la comunidad educativa, o sea, le costó entender que queríamos hacer un jardín de excelencia. Yo decía, ¿por qué tiene que ir un chico a un jardín privado para tener estos beneficios? Y nosotros de la provincia lo podemos hacer, nosotros desde acá de Berizo lo podemos hacer, y sobre todo que tenemos el valor humano, que es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos los profesores, los maestros, los auxiliares, que realmente lo hacen con mucha vocación y tienen sentido de pertenencia de ese lugar. Bueno, a partir de ahí empezamos con esta construcción y se hizo, la verdad que cuando lo vino a inaugurar el gobernador fue una fiesta, ¿no? O sea, lo vivimos de esa forma. Después al otro día me llega una persona amiga que tiene un comercio muy grande, que le había llegado un listado, pues el jardín necesitaba ollas, hojas, libros de cuentos, todo. Yo digo, estas son mentiras, ¿qué están diciendo si nosotros le dimos todo? Y a partir de ahí fue todo una corrida por toda la ciudad, inventada por la oposición, o sea, porque después supimos cómo venía todo, donde realmente también los mandaron a los medios nacionales, donde vinieron a hacer una nota de medios nacionales, donde tuvimos que exponer los remitos de todo lo que se le había entregado al jardín, o sea, los elementos de cocina, los libros que se habían entregado, los cuadernos que tenían, todo. Y la verdad que es una vergüenza que la oposición, en vez de estar pensando cómo resolver los problemas de la ciudad, en qué tienen que trabajar, en transformar esta ciudad, estén pensando en estas cosas para hacer daño, ¿no? O sea, la verdad que es tristísimo muchas veces que haya políticos de esa calaña. A mí muchas veces cuando hablo con algunas personas dicen, meterte en política, joder, que esto, que lo otro. Ese es el problema que tenemos, que muchos no se quieren meter. Entonces los que viven de la política de hace muchos años, o lo que hacen una mala política, la política termina siendo mala, y en realidad lo que tenemos son malos políticos, y no es que la política sea mala, la política puede transformar muchas cosas. Ayer escuchábamos a la conductora del Frente de Todos a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y un poco, siempre brújula por lo menos para el movimiento justicialista, hablaba un poco de esto, de las internas del Frente de Todos, de la forma de comportarse entre compañeros, de cuál tiene que ser nuestro objetivo ordenador, un poco en general. ¿Cómo ves la situación acá en el distrito, Fabián? Bueno, yo creo que Cristina fue muy clara ayer, y sobre todo hoy el problema que afrontamos. Un poquito hablamos hace un ratito, el país que viene. O sea, hoy nosotros cuando vayamos a votar lo que tenemos que defender es eso. O sea, ¿qué vamos a estar defendiendo? Lo que es Vaca Muerta, que va a transformar el mundo, te diría, prácticamente. O sea, la segunda reserva del mundo, para que se den una idea. Argentina termina siendo, con la plataforma submarina y todo, la segunda reserva del mundo. Gas por 170 años, por ejemplo, de lo que tenemos hoy, lo que puede venir hacia adelante, ¿no? El litio que tenemos, que realmente es una transformación importante, el cobre que tenemos, y son las cosas que ella decía ayer que teníamos que no solo defender, sino también que legislar y que armar un proyecto político con respecto a todo eso. Bueno, ese es el país que nosotros vamos a defender, o sea, todos los recursos naturales que tiene este país, que realmente puede ser un país muy próspero, como lo fue y como siempre nos da esta revancha. Yo no sé cómo no se cansa la Argentina de darnos revancha, ¿no? Y siempre nos da. Y esto es como vender la joya al abuelo, o sea, lo agarra una persona que no lo sabe gobernar, que no lo defiende y todo. Vendemos y vivimos bien 4 o 5 añitos y chao. ¿Sí? Bueno, esto lo estoy diciendo así para que se entienda, ¿no? Sí, para claro. que entienda cualquier vecino y que sepa qué es lo que está pasando. Nosotros cuando vayamos a votar tenemos que pensar en el país que viene y quién puede conducir este país. Yo qué es lo que digo siempre, el currículum de Cristina con respecto a eso es intachable. O sea, recuperó Aerolínea Argentina cuando decían que no se podía recuperar. YPF, una empresa que no la podía recuperar nadie como estaba hecha, que los españoles, que el grupo, que esto, que el otro, recuperó YPF. Se peleó con Dios María Santísimo, que no iban a hacer juicio, que no iban a sacar parte de la Argentina, que era un desastre, qué sé yo. Ahí tenemos YPF. El gobierno anterior, estos 4 años de Macri, YPF perdió el 19% en las acciones. ¿Qué era lo que querían hacer? Irla devaluando para después venderla por 3,50. El otro día hablaba con Pablo, con el presidente de YPF.
Y me decía Pablo, la hemos hecho crecer tanto, YPF fue la empresa argentina que más creció YPF. La hemos hecho crecer tanto que si hoy no estamos nosotros en YPF, el gobierno que viene no la puede vender. Dice, porque es superávit. Y después no solo eso, sino lo que creció con YPF Luz, YPF Litio, o sea, un montón de derivados de la energía que ha puesto YPF a disposición y que hoy la verdad se transformó en una empresa que es realmente una potencia en el mundo. Entonces, si hoy la quisieran vender otro gobierno que no sea nuestro, no podría vender. Y nosotros tenemos que defender todo eso. Porque cuando después se reparte la riqueza de esta ciudad, que era lo que hablaba Cristina, ¿sí? Cómo repartir la riqueza. Cuando se reparte la riqueza de este país, lo más probable es que el peronismo, quien esté, la reparta entre todos. Y cuando gobiernan otra gente, como fue la época de Cambiemos, la época de Macri, todo eso, la reparten entre 48 familias como pasaba. Entonces realmente quedan en muy pocas familias, las grandes empresas, todo, y no importa cómo viven los demás. Ustedes fíjense de que el otro día Cristina hablaba que, o sea, en un discurso decían de que que iban a bajar la cantidad de ministerios, ¿no? O sea, y esto ya lo vivimos nosotros, sí. O sea, el Ministerio de Salud pasó a ser una Secretaría de Salud. Entonces, y después vino la pandemia. Vino la pandemia, sí, y si hubiesen estado ellos adelante de la pandemia, no hubiésemos tenido vacuna, no hubiésemos puesto la plata que pusimos para ir a buscar aviones enteros y barcos enteros para cuidar a nuestros vecinos, sobre todo para cuidar a los trabajadores de la salud. O sea, realmente esto hubiese sido un desastre como país. Bueno, son las cosas que nosotros tenemos que pensar en el momento de ir a votar. ¿Y quiénes van a ser los que nos van a defender nuestro país? Yo sigo peleando porque sea Cristina, porque sé que lo vamos a transformar, que ella lo va a transformar muy rápidamente y que va a estar siempre pensando en los argentinos antes de tomar una decisión con el Fondo Monetario o con los grandes grupos económicos o con los fondos buitres, ¿no? Entonces, vamos a salir de esta forma. Hablaba ayer de los chinos también. O sea, la primera que habló con los chinos fue ella. Sí. Entonces, está adelantada 10 años con respecto a cualquier otro dirigente político, y no solo nuestro, o sea, de cualquier dirigente político de la Argentina. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, o sea, cómo transformar esto. Ahora, después en el medio tenemos que convencerla de que sea ella, ¿no? Porque realmente ella ya dijo que dio todo. Está medio complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? No, yo hasta el último momento lo sigo viendo bien, ¿entendés? Tengo la suerte de estar sentada en la mesa que está manejando todo esto para que sea ella, o sea, tengo la suerte de estar sentado en la mesa del gobernador, o sea, para tomar decisiones. Somos 3 intendentes, los que estamos sentados ahí muy fuerte, bueno, y podemos estar dentro de los 3 intendentes, ¿no? El martes también tuvimos una reunión en la FAM con todos los intendentes de la República Argentina y eligieron 40 y pudimos estar sentados entre los 40 intendentes. Bueno, eso quiere decir que nos tienen en cuenta y que estamos haciendo las cosas de la mejor forma, ¿no? Yo a veces hasta me sorprendo yo mismo de algunos lugares que nos tocan ir, que nos tienen como ejemplo y esas cosas. Así que la verdad que nosotros tenemos que estar orgullosos en el lugar que está Berisso en este momento y en el lugar que tiene de transparencia también nuestra ciudad, que nos lleva a esto, ¿no? O sea, cuando agarramos el municipio nosotros teníamos un 5% de transparencia, hoy está en el 100% de transparencia. Entonces empezamos a tener una imagen hacia afuera totalmente distinta a lo que teníamos y empezamos a ser creíbles, tanto para las empresas que se quieren venir a instalar, como para la política y como para lo que vamos a llevar adelante con un plan de gobierno. Otra cosa de la que hablábamos con Sofi en el primer bloque y con el Pitu es que tal vez el discurso ayer de Cristina estuvo orientado a la juventud. Una franja etaria que, si nosotros ponemos un punto de inicio, por así decirlo, a partir de los nacidos en el 2000, vivieron y nacieron su parte adolescente en crisis. Totalmente alejados, no sé si de la política, pero sí del discurso de la política, lo que se viene hablando. ¿Qué ves vos en la juventud? ¿Qué le dirías a la juventud? ¿Cómo traemos de nuevo a la juventud a la política? Hay que otra vez enamorarlo. Realmente yo creo que los chicos en este último tiempo, o sea, a raíz de los bailecitos de Macri, de los globitos amarillos y todo eso que no nos llevaron a ningún lado, se desilusionaron. Entonces, hoy algunos ven en Milei la locura de Milei, de los pelos parados y las cosas que dicen,
pero no profundizan en la política. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de política y empezar a discutir la política. Y yo creo que Cristina ayer en el discurso tiene que ver mucho de eso. Yo creo que si se hubiese abierto el micrófono esa noche, todavía estábamos ahí reunidos. O sea, muchos de los que estaban ahí, sobre todo chicos jóvenes y todo, hubiesen querido hacer un montón de preguntas. Bueno, creo que todas esas dudas que se llevaron, hoy nos toca a nosotros, cuando Cristina dice que pasó el bastón de mariscal y todo eso tiene que ver con eso, nos toca a nosotros explicarle qué fue lo que pasó en esos años, qué es lo que pasó en los años de Néstor y de Cristina, qué fue lo que pasó en los años de Perón y Evita, o sea, cómo se encuentra una cosa con la otra, sacando la época nada más, o sea, y un montón de cosas que se han hecho en aquella época, que se volvieron a hacer en la época de Néstor y Cristina, y la transformación que viene del país que nosotros queremos, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Bueno, todo eso se lo tenemos que explicar a los chicos jóvenes, los que realmente en un momento de su vida no han tenido, digamos, las ganas de hacer política porque se la han sacado. O sea, todo lo que le prometieron no se lo cumplieron. Entonces, los sueños que ellos tuvieron lo perdieron. Entonces, ¿cuál es el sueño de ellos? Es el sueño propio, no es el sueño colectivo. Entonces, nosotros tenemos que soñar todos, tenemos que soñar colectivamente. Y eso yo creo que es lo que está faltando. Fabián, antes de terminar, al inicio de la charla ya nos anunciabas que ibas por la reelección. ¿Cómo te preparas para eso? ¿Cuál es la propuesta política o cómo encaran la campaña? ¿Y cómo ves las elecciones en el distrito? Nosotros, o sea, primero que tenemos la obligación de llevar adelante el municipio, o sea, hoy somos oficialistas y lo tenemos que llevar adelante, entonces la campaña va mucho ligado a lo que tiene que ver con el municipio. Pero los chicos, los militantes y militantas siguen trabajando de la misma forma cuando ganamos la elección anterior. Van a estar el fin de semana inclusive repartiendo unas rivestitas, bueno, estamos poniendo algunos carteles, pero siempre de la misma forma que lo hicimos en las elecciones anteriores y trabajando mucho sobre todo eso. Yo creo que tiene que ver con el trabajo. Y después, en lo que tiene que ver con lo particular mío, a mí me gusta mucho andar en la calle, normalmente me tomo el tiempo 2 o 3 reuniones por día con vecinos en distintos lugares, y si no tengo una reunión paro el auto en cualquier lado y me pongo a caminar, y bueno, siempre encuentro algún vecino y termino en una roticería, en una verdulería hablando, y de esa forma me entero cuáles son los problemas de la ciudad, qué es lo que está pasando, y trabajar para transformar eso, ¿no? Y seguir trabajando para eso. Yo creo que es una ciudad que tiene mucho futuro, tiene mucho potencial, pero bueno, tiene mucho trabajo por delante, ¿no? Siempre hablamos de lo que es la ciudad mirando el río, nosotros, ¿no? Y que le damos la espalda al río. Bueno, eso va a tener que ser una transformación también, que la vamos a tener que charlar entre todos los vecinos. O sea, queremos una ciudad mirando el río, bueno, ¿qué vamos a hacer con la selva marginal? ¿Cómo la vamos a transformar? ¿Cuál es la idea de la ciudad mirando el río? ¿Qué vamos a hacer? Un barrio sobre toda la costanera de la ciudad. ¿Cómo resolvemos el tema ecológico de la ciudad? Porque también la ecología es un tema importante. ¿Qué vamos a hacer con las playas? O sea, ¿cómo la vamos a trabajar? O sea, ¿cuál va a ser el crecimiento con respecto a todo lo que tiene que ver la ecología? Que ese es un tema muy importante para discutir mucho, y sobre todo en una ciudad como la nuestra. Bueno, son esas las cosas que vamos a tener que discutir en la campaña, y las propuestas que vamos a tener que llevar en la campaña. Yo siempre digo que, y a veces escucho a algunos candidatos que tienen propuestas. El otro día escuchaba un candidato que hablaba de seguridad y decía que iba a comprar 2 helicópteros para controlar la ciudad de arriba, o sea, para que te dé una idea a lo que sea un candidato, ¿no? de acá de la ciudad. Y no sabe ni el presupuesto que tiene la seguridad, ¿no? O sea, no podría ni comprar el combustible para un helicóptero, ni lo que es el mantenimiento de un helicóptero. Entonces, realmente cuento esto como fantasía, ¿no? Porque es una realidad que escuché de un candidato que decía que de esa forma iba a solucionar el problema de seguridad. Es no tener ni noción de lo que es llevar adelante un municipio ni lo que uno va a gobernar, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. A veces tener los pies sobre la tierra, cuando uno dice voy a hacer tal cosa, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Decime el cómo, no me digas lo que vas a hacer, decime el cómo lo vas a hacer. Bueno, hoy nosotros tenemos explicación para decir cómo vamos a transformar esta ciudad.
¿Cómo la pasaste, Fabi? Muy bien. Gracias por haber pasado por Fuego Amiga. No sé si mi compañero No, le quedó algo en el tintero. Un placer la entrevista. Y nada, tal vez para cerrar, si vienen dentro de 4, 8, 16 vienen y te dicen ¿qué le quisiste dejar a Berisso o cómo ves a Berisso? ¿Qué quisieras dejar? Una ciudad como es Ensenada. O sea, mira qué sencillo. Pasaba Fabián Cailerdi, intendente de nuestra ciudad. Fabi, gracias por gracias tomarte el tiempo de pasar por Fuego Amigue. Nos vamos a una pausa y seguimos. Ciudad Urbana. Ciudad Urbana. Ocho y 10 de la noche pasaba en el bloque anterior el intendente de la ciudad con una entrevista extensa y profunda. La verdad, hemos hablado de todo y empieza a llegar la hora de la relajación o no tanto. Vamos a ver. O no tanto. Vamos a ver. Porque ya tenemos en el piso a Emiliana Herrera. Bienvenida, Emi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida para vos. Recordanos tu nombre de columna. La razón de los locos. Bueno, chicos, empieza la razón de los locos y no sabemos si nos vamos a relajar Claro, todavía. nosotros nos vamos a relajar. Ella no sé porque la vamos a llenar de preguntas como cada vez que viene. Y yo creo, porque me tiraron un adelanto, que sobre todo vos. Al Apa. chiqui. Arranca, Emi, ¿Qué pasó? cuando quieras. Al chiqui. Lo vamos a atacar. Bueno, ¿de qué A vamos a hablar, cuestionar. Emi? Y me pidieron el público pidió masculinidades. La gente en la Qué calle lindo te todo que pide. haya público, que pidan cosas, me encanta. Pidió masculinidades en cuanto a desde mi abordaje la salud mental. Bien. Y me voy a basar en dos autoras, Débora Tajer y Ana María Fernández, que son reina. como las que entrecruzaron lo que es el psicoanálisis con la perspectiva de género. Bien. Ah. Entonces nos permiten leer un montón de fenómenos actuales, de situaciones, de los conflictos que se dan vincularmente hoy en día con los cambios sociales, porque a veces el psicoanálisis queda un poquito desfasadito, digamos, ¿no? Hablando de la mujer igual madre o algunas cuestiones que ellas vienen a deconstruir. Bien, perfecto. Sí, hay como teorías iniciales que hablan también de la histeria femenina. Ujú. Bueno, después se fue actualizando, ¿no? Bueno, ¿y qué tenés para decirnos de las masculinidades? ¿Cómo lo estuviste pensando? Contanos, Emi. Bueno, en primer lugar, el término en plural, ¿no? Masculinidades y no masculinidad, como para hablar de múltiples formas de ser, de actuar, de pensar y de relacionarse con los otros fundamentalmente. Y hay tres categorías, podríamos decir. Obviamente es difícil diferenciar las cosas en categorías, pero para una cuestión más pedagógica y demás, lo hacemos. Unas tienen que ver con las masculinidades hegemónicas, otras con las masculinidades en transición, ¿no? Que hoy en día se ven como confrontadas con los cambios y que entienden que algo hay que cambiar, ¿no? Algo está cambiando y hay que adaptarse a eso. Y bueno, ahí está mi trabajo. Vos trabajás con las masculinidades en transición sobre todo. Sí, con los jóvenes y demás. Y por último, las masculinidades innovadoras, que son las que tienen que ver más con los jóvenes, con los nuevos modos de relacionarse. Hace un tiempo estuvo un poquito más de moda hablar del poliamor, las relaciones abiertas y bueno, la apertura de algunas personas que se identifican con el género masculino a ese tipo de relaciones. Bien. Bueno, difícil la temática, ¿no? Digo, mientras vos hablabas, yo pensaba que sobre todo va de la mano con una cuestión etaria, cultural. Ujú. Es siempre así. Bueno, encontramos por ahí algunos momentos más disruptivos de otras masculinidades y de cómo ellos en este caso se vinculan con la sociedad en general, ¿no? Sí, lo etario, lo social, lo familiar influye muchísimo. Pero bueno, dentro de lo etario nos sorprendemos con que quizás una persona de 50 años está como mucho más en transición que un joven de 20, a veces, ¿no? Depende mucho de la flexibilidad que tiene la persona. Recuerdo que en una entrevista hablamos de que la salud estaba ligada a lo que es la flexibilidad, la plasticidad, el poder cambiar y la rigidez más a modos que muchas veces perjudican la salud. Bien. Yo en esto soy medio negativo, lo aclaro. Ya acá. empiezo. No, porque tengo la suerte de vivir de 24 horas, 14 en un club. Y he dirigido niños y después se transformado en adolescentes que continué dirigiendo. Y no veo grandes cambios en la adolescencia. Sobre todo en esos ambientes donde yo digo que las masculinidades están a tope, porque siempre el deporte fue muy... bueno, lo hablamos el otro día con Juani, ¿no? Muy difícil, un terreno muy difícil. Pero hay mucha competencia ahí también. Ese es un tema que la rivalidad, la competencia hace como que afloren lo más hostil de la masculinidad a Sí. veces, ¿no? Sí. Bien.
Yo acá coincido un poco con vos, Chiqui, sin caer como en la desolación, ¿no? Por mi trabajo me estoy vinculando muchísimo con la juventud y estoy chocha con eso, pero daba por ganada la batalla. Este es el terreno donde acá esto ya está ganado, dado, chau, no pasa. No. Si bien por ahí es más diversa la forma en la que circulan los jóvenes, porque es una escuela, digo, hay varones, hay mujeres, esto que decía, no está la competencia por el deporte, pero también está todavía arraigada en jóvenes muy jóvenes, digo jóvenes de 12, 13 años, un pensamiento bastante arcaico, retrógrado, ¿no? Sí, en ese sentido también a veces vemos más masculinidades como en transición con los jóvenes que comienzan la universidad, que tienen que empezar a vincularse de otra forma con algunas mujeres, sean de su familia, sean de ámbitos universitarios o amorosos, que con los adolescentes. Pero yo creo que también es parte de una etapa, ¿no? Porque muchas veces ellos tienen que reafirmar el lazo con el otro, la cuestión más hostil de la masculinidad para poder sentir como esa transición de niño a hombre. Tiene mucho que ver con eso, porque las propuestas muchas veces son esas, digamos, que le da la sociedad a los jóvenes. Hacete fuerte cagándote a piñas de afuera del boliche, no te muestres amoroso porque se van a cagar de risa. Los hombres no lloran. Sí, ellos ahí son muy permeables a esas propuestas que la sociedad les da a veces. Pero sí, más que nada veo esa cuestión también. En los jóvenes, más que nada después de 18, 19, 20, ahí ves más permeabilidad, flexibilidad que relacionarse con los adolescentes. Puede que tenga que ver un poco con esto que vos traías de donde ya hay una identidad un poco más construida, ¿no? Claro. Digo, donde yo ya encontré mi lugar en el mundo o una idea que me convoca, digo, suele ser porque tampoco es como una regla general, pero que a esa edad uno ya esté más posicionado, entonces sea más fácil. Claro, tiene como una identidad más personal, más construida, ¿no? Entonces no tiene que ceder tanto a los mandatos de género, de su propio género, porque muchas veces hablamos de mandatos de género para las mujeres, pero los hombres también tienen. ¿Qué tema lo de los mandatos? La puta madre. Yo me siento atada a veces. Y eso que uno pelea y pelea, pero se te filtran igual, ¿no? Explíquese. Digo, ¿no? Hay mandatos para los varones, hay mandatos para las mujeres, hay mandatos para los jóvenes, para los adultos, digo, y uno está todo el tiempo en lucha con eso, ¿no? Pero se terminan colando un poco esto del mandato de la productividad, por ejemplo, lo hablábamos hace unos minutos afuera del aire, digo, bueno, son un poco los ordenadores sociales, pero a veces responder tanto a un mandato sin cuestionarlo termina siendo dañino para uno mismo, me parece. Sí, y justo que mencionas el mandato de la productividad es uno muy relacionado a lo que es la masculinidad hegemónica, ¿no? Lo habíamos hablado anteriormente, gente que pierde el laburo y de repente no sabe cuál es su lugar en la familia porque su única certeza estaba en ser proveedor económico, ¿no? Y cuando tiene que ocupar otros roles como de cuidado, porque la mujer, debido a la feminización del trabajo, digamos, encuentra quizás más trabajo más fácil, ¿no? De enfermera, de cuidadora, de limpiadora de casas, mientras que a él se le complica porque son pocos los rubros asignados a los hombres. Y bueno, ahí es como que se ven confrontados a, bueno, no, pero esto no es trabajo. Y cuando se lo reconoce, no, sí es trabajo, cambiar a los chicos para el colegio, llevarlos, traerlos, hacerles la comida, es trabajo también. Se ven confrontados muchas veces. Sobre todo en este contexto de crisis, ¿no? Que estamos atravesando, sin dudas atraviesa la salud mental, la reconfiguración familiar, la reconfiguración económica. ¿Qué herramientas podemos darles a estas masculinidades? Claro, ¿cómo la trabajamos? Y en primer lugar que puedan como que ver que algo ya no está funcionando, ¿no? Muchas veces en consulta yo tengo jóvenes como, bueno, no sé, que las novias ya no se bancan las infidelidades, que ciertas cuestiones, ¿no? O por ejemplo incluso en lo que es lo sexo afectivo. No sé, por ejemplo ellos tienen una cuestión de que antes pensaban que la relación sexual concluía, digamos, una vez que ellos terminaban y se encuentran con mujeres que le dicen, no, digamos, acá no terminó nada, vieji, ¿no? pará. Y es como que se ven confrontados con eso y como que se les descoloca todo, digamos, porque ellos tenían una ideal que hoy en día hay que cambiar. Y ahí hay que ayudarlos a flexibilizarse un poquito, a aceptar que no siempre es como él es la prioridad de una relación, que pueda aceptar esta cuestión de que el otro también tiene demandas, el otro también tiene necesidades, y primero que pueda visibilizar al otro como un par, y después ahí construir qué vínculo posible hay. Bien. Qué importante que... Lo pensaba también en un ámbito laboral hace unos días. Qué importante que cuando se comienzan a modificar estas cosas y a cuestionar, que el choque sea duro. Eso deja perplejo a los que ven ese choque. Y tal vez ese choque después produzca pequeños resultados y entender que esto de las masculinidades
hace añares que es así, tiene causas de hace muchísimo tiempo atrás y que el cambio tal vez lleve un tiempo, pero que a veces ese golpe o ese choque de la realidad fuerte es necesario. Sí, muchas veces a partir de eso está la demanda de análisis, la demanda de comenzar un espacio terapéutico, a partir de darse cuenta que como estoy siendo ya no me está funcionando, ¿no? Entonces algo tengo que cambiar y ahí mi trabajito. Pero sí es un choque y es como esa perplejidad que vos decís, Chiqui, lo que muchas veces se encuentra al inicio. Me pasa mucho con artistas que han sido cancelados por ciertas cuestiones. ¿Y cómo trabajar o cómo comprender? Bueno, se lo canceló. El tipo que tal vez haya hecho un trabajo terapéutico o lo que fuera. Lo llevamos al perdón, le damos lugar nuevamente en la sociedad. Eso es algo que me queda siempre, ¿no? No, se lo canceló, listo, nunca más tiene que aparecer, nunca más se lo pone en escena. Esto que traes, Chiqui, porque hubo también un tiempo, creo que hoy los feminismos también se están replanteando un poco las formas de intervención o de intromisión con los scratches que pasaban, que por ahí era del mismo rango un pibe que... no digo que esté bien, ¿no? Pero un pibe que había, no sé, bardeado a su novia, a una persona que había cometido una violación. Todo era, el mismo nivel y la solución era la cancelación. Y por ahí eran pibes en construcción de 12 años que si bien tampoco coincido con esto de que los feminismos tienen que educar a los varones, pero guarda con esto de te cancelo y... tú te arreglarás en la vida, ¿no? Sí, porque pasa a ser un linchamiento. Claro. ¿Qué opinas, Emi? ¿Cómo lo ves desde el ámbito, sobre todo de la salud mental, no? Y ha causado estragos esa situación de mezclar, digamos, distintas situaciones en las que hay gente que se está aprendiendo a vincular. Y bueno, lo que tiene más a mano es el dominio del otro, el hostil, de gente que ya tiene modos que se repiten de pareja en pareja, ¿no? Claro. Eso es importante diferenciar. Los jóvenes están aprendiendo a vincularse y ven cómo se vinculan con el otro, hasta cuándo la negociación es algo que hoy en día está como muy en la mesa, porque antes no se podían negociar ciertas cuestiones de pareja, hoy en día sí. Y está bueno diferenciar eso, ¿no? Cuando es algo de una persona aprendiendo a vincularse de modos que se repiten, digamos. No es lo mismo, una masculinidad en construcción que ya una subjetividad instalada de una persona adulta que esto que vos decías repite, ¿no? Emi, no sé, tal vez no lo tenés el dato, no te quiero poner en compromiso al aire, pero por ahí podemos hacer una mini encuesta respecto a tu consultorio. ¿Cuál es el porcentaje de masculinidades que accede o que decide realizar una terapia psicoanalítica? ¿Tenés ahí un porcentaje? ¿De consultantes? ¿Cuántos son hombres? Sí. Y 2 de 10, suponte, casi siempre son las mujeres. Mirá. Pero 2 de 10 hay hombres y distintas edades. Es digamos. Muy baja la demanda, claro, digamos, igualmente, sí. ¿No? Hombres adultos te llaman ellos solitos y demás, ¿no? Hombres jóvenes me han llamado las mamás de chicos de 20, 21, 22 años, ¿no? Entonces es como decís, bueno, que tu hijo se comunique conmigo y yo le doy el turno. Claro, ¿no? Ya con cierta autonomía. Claro. Sí, no es lo mismo un niño que un joven, ¿no? Sí. Y los adolescentes, por ejemplo, me han consultado chicas de 15 años que yo les doy un turno y después, tengo 15 años. Y es como, yo pensé que era una persona grande, ¿no? Y en cambio de los chicos casi siempre suelen ser traídos por sus padres, madres, etcétera. Y los cambios, los avances, los observas rápido, lleva mucho tiempo, depende del caso, ¿cómo es en la práctica? Sí, se ve bastante rápido y es bastante reconfortante y como que uno se siente realizado como profesional también. Obviamente uno no quiere que le digan lo que uno quiere escuchar, pero se ven los cambios en los modos de vincularse, sobre todo, me parece, teniendo en cuenta al otro, me parece, sobre todo, como alguien de respeto, como alguien en que los sentimientos se contemplan y también en el vínculo consigo mismos, porque en las masculinidades hegemónicas se ve mucho esta cuestión del no cuidado de la salud, o sea, yo tendría que haber consultado hace 20 años, me dicen, por ejemplo, algunos hombres grandes, ¿no? Sí, es real. Me hubiese ayudado a llevarme mejor con mis hijos, a quizás evitar una separación, ¿no? Ellos mismos te lo dicen. En cambio, digamos, los jóvenes suele ser como una cuestión más de un trabajito dormido o demás, pero bueno, la gente grande cuando ya acude a terapias porque algo quiere cambiar y está como dispuesto, digamos, ya dio el pasito ese, está como mucho más dispuesto y permeable a otras cuestiones. Bien. ¿Cómo? No sé si cómo y cuándo sería la pregunta, convocamos, bueno, en este caso hoy estamos hablando de masculinidades, ¿no? Pero sí, ¿cuál sería como el momento en el que vos como profesional recomendarías que alguien haga una consulta o que inicie un tratamiento?
cuándo, cómo, digo, no debe ser para todos lo mismo, pero debe haber, entiendo, algún parámetro como para decir, mira, esta situación me parece que ya no es abordable desde tus herramientas, tenés que buscar una ayuda. ¿Tenés o estaría bueno que busques? Porque tampoco como un mandato, ¿no? Pero Y yo veo esta cuestión, justo la repetición, como de los modos de vincularse. Bueno, te pasa este conflicto con tu familia, con tus compañeros de laburo, con tu pareja, y bueno, dale, empezá porque hay algo que estás en cada vínculo llevando lo mismo tuyo, ¿no? Muchas veces con mis amigos hablo así, ¿no? Esta cuestión de, bueno, si tenés conflicto con este por esto, tenés conflicto por esto, ya no es el problema tanto el otro, sos vos y tus modos. Entonces ahí a laburar, hermanito. bien, ahí eso es cuando algo se manifiesta, pero hay otras masculinidades que por ahí no son agresivas o violentas, pero les cuesta reconocer que necesitan una ayuda o que necesitan por ahí canalizar una angustia, una preocupación. ¿Cómo los incentivás a que puedan, ¿no? Porque digo, también hay un mandato que vos lo traías hoy, chica, y los hombres no lloran, me la banco solo, yo lo voy a resolver solo, y a veces no pasa tanto por ahí, sí. ¿no? Y eso es terrible porque hay, no sé, hombres que me han dicho, no lloré, no sé, la muerte de mi mamá, no lloré la muerte de mi papá, no lloré cuando perdí un laburo, ¿no? Y es como cuestiones que decís, bueno, hiciste un duelo, no es que el duelo significa llorar igual, pero les han obstaculizado los duelos muchas veces a las personas esos modos tan rígidos de masculinidad. Entonces es como muy loco ver a una persona que dice no lloro en 20 años, ¿no? Y llorar en tu consultorio y demás. Y hay que estar ahí para eso porque es como que no lo sientan como una fragilidad, que no lo sientan como una exposición, sino como expresarse y nada más que eso, ¿no? Y hacerle ver lo que obstaculizar ese llanto, esa forma de angustia, les impidió, me parece. Cada vez que no quiero cortar la serie, ¿no? Pero cada vez que hablamos de estas cosas y me lo pongo como en el opuesto a Ruggeri. Me da esa sensación. Aparte me pasó que hace poco me salió un video que dirigía a un pibe y él muy bestia hablando y diciéndolo, el pibe fue llorando diciéndole que quería dejar de jugar al fútbol. Y obviamente su respuesta ya todos le deben pensar como no pasa nada. Deja mariconia. El pibe se suicidó. Sí. Jugador de San Lorenzo. ¿Con Hace cuántos mucho. Ruggeris nos hemos cruzado en la Claro. vida igualmente, Sí. ¿no? Es un buen ejemplo el que vos traes, Chiqui. Y él porque creyendo que hacía un bien ese chico, como Claro. minimizando su dolor, fortalecete digamos, ¿no? solo, claro. ¿Cómo va a llorar? ¿Cómo va a llorar? Que ves que en sí, su qué recomendación bueno que nunca me fue como, ay, te llevo a un profesional, o lo hablamos con tus papás, ¿no? Como nunca fue O su contame recomendación. qué pasa, ¿no? Digo, como ser un poco más receptivo frente a la angustia de un otro, ¿no? Porque digo, la herramienta de la terapia es excelente, pero también esto de pensar, bueno, ¿cómo alojo, cómo recepciono desde la herramienta que tengo, que es la escucha, el abrazo, lo que fuera, una angustia ajena, y cómo sugiero, ¿no? Como Claro. esto está bueno laburar. Sí. Pero si para ellos es imposible soportar su propia angustia, como la del otro, es- Claro. Y también quienes ocupan ese lugar, y no quiero ser autorreferencial, pero me sucedía mucho cuando era entrenador de adolescente, que venía padre, madre y me decían, no puedo tratar este tema, pero a vos te escucha. Y tal vez, sí, podría ser que te escuche, pero vos tampoco podés solucionar ese problema, porque no tenés las herramientas tal vez. Entonces la importancia de también ser alguien como un referente, pero decir, mira, esto yo no te puedo ayudar, tenés Claro. que buscar una ayuda por otro lado. Sí. Creo que ese es el mayor consejo tal vez en esos aspectos. Sí, Chiqui, digamos, ver la ayuda tuya puede ser la escucha un rato, ¿no? Y hay problemas que seguramente que vos con unas palabras de aliento o viendo un consejo le has podido solucionar algo, o has podido trabajar a la persona, puesto. Puesto. Tengo un problema Igual con esos verbos no somos irregulares. malísimos, acá tiramos cada palabra que no te preocupes, Emi. Pero otra cuando ya dices, bueno, acá ya me quedo cortito, yo también, aunque me escuche, también ya me quedo cortito, y este es un trabajo de un profesional. Hay que saber cómo diferenciar eso, ¿no? También nos pasa Eso- quizás con nuestras propias adolescentes o adolescentes de la familia, como, bueno, yo te escucho, soy tu tío, tu prima copada, pero... Hasta acá llego, Sí. hasta acá puedo, ¿no? Sí. ¿Cuál, hay una forma de identificar eso, Emi? ¿Cuál es el límite entre una contención familiar amistosa o lo que fuera y el requerimiento de una intervención profesional? Claro, y yo creo que con los adolescentes está muy presente lo que es las ideas de autolesión, entonces ya cuando escuchamos algo de eso, y vamos a acudir a un profesional, ¿no? Otra cosa es la angustia, la ansiedad que todos tenemos, todos manejamos, y yo siempre digo, no necesariamente la psicología soluciona todo, ¿no? No, O un claro. espacio terapéutico, a veces quizás el alojar al otro, pero otro cualquiera sirve. Pero ya cuando escuchamos ideas de autolesiones, angustias desbordantes, conflictos en todos los ámbitos del sujeto, ahí ya es cuestión para una terapia, ¿no? Como yo digo, una cosa es tener un conflicto con la pareja, bueno, listo. Otra cosa con la pareja, con la familia de origen, con el trabajo, con los amigos, ¿no? Ahí ya... Algo está Vamos, pasando, sí. claro. Bien.
Bueno, hablamos de masculinidades, mencionabas 3 masculinidades, las masculinidades hegemónicas, En de transición. transición y innovadoras. Innovadoras. ¿A qué? Bueno, las primeras 2 ya las abordamos bastante. ¿Qué quiere decir masculinidades innovadoras? Y tienen que ver con estos modos que se permiten la vulnerabilidad, la demostración del afecto, que no disocian tanto lo que es el ámbito sexual del ámbito afectivo, que pueden coexistir ambos tranquilamente, que el trato cariñoso con otros hombres no les genera ningún tipo de amenaza a su virilidad. Tiene que ver con ese tipo de masculinidades que pueden consistir la paternidad, la conyugalidad, que no necesariamente el ámbito del trabajo es como su único lugar de autoestima, ¿no? Lugar en el que proviene la autoestima. Y se ve bastante, y lo veo bien en esa franja etaria desde los 18 hasta los 30 años, más que nada. También hay hombres, mucho en las masculinidades innovadoras, que a partir de una crisis, a partir de esta perplejidad que dijo Chiqui, como que dicen, bueno, algo de cómo me vengo manejando ya no funciona, tengo que adaptar otros modos. Y no de una forma manipuladora ni para complacer al otro, sino porque realmente ya no se sienten cómodos con cómo son, ¿no? Claro. Y qué reconfortante, yo siempre lo hablamos el otro día con Juani, llegar al otro lado, ¿no? A permitirte abrazar a tu amigo, permitir decirle te quiero, permitir decirle darle un beso. Me pasa mucho en el club. Vos sos una masculinidad cariñosita, chiqui. Sí, me pasa mucho en el club que llegan, ¿no? Nosotros, por suerte, en nuestro plantel de mayores tenemos varias mujeres trabajando con nosotros, algo que no suele suceder en el deporte. La cuestión es que a todos los hombres, la manito, serio, fuerte, apretan fuerte la mano y llegan a las mujeres y dan un beso. Y mi respuesta es siempre, ¿por qué no me da un beso a mí? Vení, dame un beso y un abrazo. Qué lindo llegar a ese punto, ¿no? Porque también genera una confianza y una relación con el otro gigante. Sí. Gigante. Y quizás en eso vos, Chiqui, habrás visto gente más receptiva y gente que eso se sintió como súper rígido, como claro. Invadidos, ¿no? Hay mucha gente que el contacto físico lo siente como invasivo. Bueno, yo era así hace un tiempo, chiquis, no se trata solo de la masculinidad. Sí. Pero está como muy ligado esa cuestión de no permitirse. Claro. ¿No? Sí, y choca mucho cuando no es así, ¿eh? Por ejemplo, dentro de nuestro grupo está Bachu, le mando un saludo, solamente está escuchando. Y Bachu tiene la particularidad que te da un beso cuando te saluda, que te hace así en el cachete. Y viste, mucha gente se queda perplejo, como diciendo, ¿cómo me va a demostrar tanto cariño? Me está tirando. Sí, claro. Sí. ¿Cómo me muestra tanto cariño? Y después te acostumbras, y está bárbaro. Son que las cada uno formas de muestre cada su. uno, ¿no? Exactamente. Pero eso se ve bastante, por suerte, hoy en día en la actualidad, esa cuestión de poder abrazarse, saludarse con un beso, festejar, ¿no? También, como vos decís, Chiqui, en el deporte y demás. Bueno, ahí es donde más se permiten los hombres, como un roce, podríamos decir. Pero en estas masculinidades innovadoras es como algo ya está, bueno, sí, le abrazo a un amigo, necesito el abrazo a un amigo, sí, después de acá me voy a tomar unos mates con un amigo para que me escuche, porque esto solo no me alcanza, ponerle. Y es como que ellos se permiten eso sin sentirse amenazados, sobre todo. La vulnerabilidad, sentirse frágil emocionalmente, no es sentido como algo que te despoja de piel, sino como, bueno, estoy vulnerable hoy, ¿no? Bien. Y eso les permite relacionarse de un modo mucho más saludable con sus amigos, con sus parejas, con el mundo en general. Emi, gran tema trajiste hoy. Como para ir cerrando, por ahí el mensaje a quien hoy está necesitando y no se anima a dar el primer paso, cómo, dónde, cuándo recurrir para cerrar y concluir este tema hermoso que hemos trabajado hoy, que son las masculinidades, ¿no? Bien. No, esta cuestión, cuando algo ya no funciona, cuando algo ya no está trayendo conflicto en los distintos ámbitos de nuestra vida, cuando la idea de lastimarse aparece, es el momento como de acercarse, ¿sí? Sea a una salita, a un profesional, preguntando a algún amigo que sabemos que asiste a terapia, que nos recomienda un colega o su colega nos recomienda a otra persona, ¿no? Ese es el modo, ¿sí? Y bueno, sobre todo estas masculinidades en transición, yo veo como que ahí hay mucha oportunidad y mucho laburo por delante. Pensé que iba a tirar el número, iba a decir, me contactan martes y jueves descuento. Martes y jueves descuento con cuenta DNI. Esto suele pasar, tiene todas las agendas llenas y eso es buena señal porque estamos trabajando en nuestra salud mental, que es fundamental, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Sí. Emi, ¿algo más? No, gracias por invitarme, chiquis. No, te vemos en unas semanas. Sí, obvio. Fue Emiliana Herrera con su columna La razón de los locos. Ya venimos, amigues. Chao. Ciudad Urbana. Ciudad Urbana.
último bloque de este programa suena esta canción y le damos la bienvenida a Agostina Rimoldi. ¿Cómo estás, Agos? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, poniendo toda la energía para estas casi 9 de la noche del Último viernes. tramito de viernes hace difícil, ¿no? Pero No. con este tema ya levantás. Sí, Sí, aparte sí. esta columna es bárbara. Todas son bárbaras, hay que decir, pero bueno, esta es muy relajada, muy divertida. Uno Tenés tiene tu ganas. favorita, lo tenés que decir. Y la verdad que sí, porque ella nos viene acompañando desde el año pasado. Sofi me también. presenta de una manera que la verdad que muchas gracias, Sofi. No, Siempre me por sentí favor. muy halagada. Chiqui, aprendí un poco de Sofi. Sí, yo dije que era la mejor columna del programa. Ah, Claro. me encantó, listo. Cerramos con esa. Agos viene acompañando a Fuego a mí desde el año pasado y eso es valorable. Así que bienvenida, Agos. ¿De qué vamos a charlar? ¿Cómo andan, chiquis? Bueno, vamos a arrancar con una notita trancu. La Versuit le mandó una carta documento a la sede del partido ultraderechista de Milei, porque Upa. al parecer Milei viene usando la canción Se Viene para sus actos políticos. Y bueno, si bien cuando hablo de la Versuit hablo del guitarrista, que sería Alberto Berenzuela, no de Cordera. Bien. Ah. Porque si no, claro, pone el agua que estamos todos, ¿no? Yo lo pensé. Sabés que voy a hacer una reflexión random, pero que me Obvio. acaba de llegar cuando vos empezaste a hablar, que esta semana fue tan avasallante para los argentinos y argentinas que este momento hay que valorarlo muchísimo, porque yo no vi nada más que el dólar. Sí. Así que Agos, Bien, habla tranquila, tranquilos. reina, porque Bien por la Versuit. En el Bien. tema. Sí, bien. Lo que lo que él reclamó era que acerca de daños materiales y morales, ¿no? Y lo que salió a decir es irónico que un espacio político cuyas caras más visibles se llenen la boca de la palabra libertad y la utilizan como un latiguillo vacío, desvirtuando su profundo significado. Pisoteen la libertad de otros, en este caso la mía, de no permitir ni autorizar el uso político de mi obra artística. Y pasen por encima de la propiedad privada que tanto declaman defender. Toma. Me encantó. muy bien. Cortita y al pie. Aparte también la canción Se Viene se hizo en el 98 en pleno menemismo de cara al 2001. eso estaba pensando, qué irónicos que son, ¿eh? Claro, o sea, para nosotros también representa mucho, tiene mucho poder porque bueno, nada, fue como digamos la antítesis de lo que después se venía de una crisis económica muy arrasadora. Por ende, bueno, nada, me parece totalmente lógico. Y yo no- pienso en ellos, ¿no? Cuando Sí. eligen el tema. ¿Qué? Porque era de la mano del que se vayan todos, Claro. el se viene el estallido. Claro, o sea, a vos te estaban cantando que te vayas, No sé ¿eh? si Como te das en- cuenta que a Bullrich estaban diciendo las cosas. Pasa, chiqui, que me di cuenta que no hay mucha lógica, porque hoy mirando esta nota me apareció otra de que Milei ya tuvo problemas con la renga, en donde usaban Sí. la canción Panic Show. ¿eh? Entonces, a ver, si sos un poquito lógico, vas a elegir una banda que al menos represente tus ideales políticos. Y sabemos que la renga siempre se posicionó desde un lado nacional y popular. Ah, supuesto. elegí la Berizo, hermano. Claro, total. ¿Qué banda puedes llegar a ser? Y la trajiste justo, chiqui. Bueno, listo, a ver si buscamos una cancioncita de ellos. Bueno, Jean Carroll, que es una mujer que es columnista de la revista Elle, denunció esta semana que fue abusada por Donald Trump en los 90. Upa. Fuertísimo porque ya se viene hablando hace tiempo de Donald Trump y una red de trata, que hay un documental muy bueno en Netflix, si lo quieren chusmear. Pero bueno, no había mucha lo que sería denuncia concreta de estos casos, porque si bien habían sido casos perdidos y casos muy cubiertos por dinero y por poder, obviamente, en donde, bueno, nada, ella lo expone y dijo que lo que quería era recuperar su vida, básicamente. Esto fue una tienda de lujo de Manhattan en donde ella se fue a comprar ropa, él estaba ahí, se quiso hacer el canchero, abusó de ella y bueno, la mina supuestamente no, o sea, lo que ella dice es que desde ese momento hasta el día de hoy no pudo recuperar su vida, no pudo volver a tener un amor, un novio. Entonces, bueno, la verdad es que yo deseo con mucho énfasis que se haga justicia, nunca caen estos tipos, No. o sea, ya sabemos que lamentablemente el poder termina manejando, pero me encantó y lo quise destacar porque, bueno, estamos todos con esta señora que no la conocemos, pero la queremos mucho. Y él se vuelve a postular. Increíble. Parece Sí. que se vuelve a postular. Sí, parece. che. Vamos. Ay, Dios mío. Miedo, la derecha. Mira que es cíclico igual, ¿no? Sí. Ojalá que deje de ser. Bueno, se la está... sería involucrando a Romina, ex GH, con Elegante. Ay, vi la noticia que decía alguien de GH con elegante. No es Daniela, decía, pero no decían quién era. Porque él le escribió a Daniela. Ah. Y ella salió a cancherearlo porque Tiago... Vamos a situar a la gente, estamos hablando de Hablame Gran como Hermano. si fuera tu tía Marcela. Total. Y... Bueno, Romina- querido, si no viste Gran Hermano, estuviste un poco afuera. vi la del planeta. final, vi la final. Bueno, algo es algo. Romina es la ex GH, ex diputada también, Sí. que ella tiene el marido Walter Festa,
su ex marido, al parecer no se sabe muy bien qué tal. Y bueno, nunca está bien claro el panorama. Sí, ¿viste? El estado civil de la gente siempre es Más de la ahí, gente pública, dudoso. ¿viste? Sí, nadie puede confirmar tanto que está tan Total. soltero o tan casado en la vida. Mismo el Así que- elegante. Por eso digo, ya tuvo más yo romances re duda en de los teoría. estados civiles. Y con Tamara, que supuestamente va y viene, nunca se concreta y qué onda. ¿Viste? Claro. Bueno, entonces siempre el estado civil es con un signo de pregunta atrás. Bueno, al parecer ellos pasaron la noche en un boliche que se llama Capital de San Telmo. Coquetearon toda la noche y él subió una foto con ella en pleno coqueteo. Se terminan yendo juntos, al parecer Uy, 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 pernoctaron uy, uy, uy. juntos y él elimina la foto porque yo lo que quise imaginar es, vos te estás haciendo el canchero, subís la foto, cuando te das cuenta que eso finalmente se concreta y se te puede venir un quilombito, la terminó eliminando. Entonces es como que eso más, digamos, refuerza la hipótesis de que ellos algo pasó. Le preguntaron a ella, ¿te gusta la música elegante? Y ella dijo, obvio, me encanta. Yo lo rebanqué adentro de la casa también, lo recontra defendí con Alfa y todo, me acuerdo. ¿Qué Alfa lo bardeaba? Alfa bardea todo lo que pertenece a la clase popular porque es un gorilón. Dios. No, y aparte Alfa era tipo el abuelo. Esto no es música, yo te voy a mostrar lo que es música. Escuchá, Sí, escuchate, ese era escuchate eso, este la- tango. Claro, Goyeneche, sí, claro, sí, sí. total, Era total, eso, el era viejo eso. cascarrabia. Bueno, no sé, esto no está muy confirmado. A mí la verdad que me gustaría porque Nadie salió a declarar nada post. a ella le hicieron preguntas, él no salió a declarar nada. A ella le hicieron preguntas y se hizo muy la tonta, tipo, nos conocimos ahora, nos llevamos re bien, somos re amigos. Pero bueno, ella o sea, es muy barrial, me tiene como una mirada muy Nakam Pop y quedaría bien con elegante. Aparte le gustan mayores al parecer. Ah, Lo mira debe vos. Qué confirmar. feliz me pone cuando veo cosas que el elegante Y triunfa. Fotos del elegante en París. Saco el pecho como diciendo, qué bien, loco, qué bien que le vaya bien. Total. Qué placer. Sí, qué sí, placer. total. Para mí representa como un sector de todo lo que sería la juventud súper importante y refuerza eso de poder decir, se puede. El chabón con su notebook del gobierno, desde súper clase baja, desde un deseo, terminó siendo una realidad. La verdad que celebro todo lo que le vaya bien al elegante. Me encanta como personaje. Aparte me parece súper simpático él cuando sabe hablar. Y Él es piola, es un pibe piola, Y más ¿no? frente a estos viejos tipo alfa. Ay, que dicen habla todo el día de la marihuana. Fíjate si tu nieto no tiene un par de florcitas en el bolsillo. Claro, Pero es el bueno, mismo viejo que baja se un pone poco, en pedo, baja en un poco. cocodrilo y se lleva pendejas mamadas. Claro, Por supuesto. exactamente. O sea, dale. Y Mismo todo- y con- ahora se confirmó que él está en un vínculo con una chica de 20 años. Ay, eso es tremendo. Terrible. A mí me hace mucho daño. Sí, sí, total. Hubo se armó un debate acerca de qué rango de edad estaba bien o estaba mal, pero también depende con qué lo ejemplifiques. A ver, de 20 a 30 años, de 30 a 40, no sé, pero estamos hablando de un tipo de 60 y pico de años con una de 20, que tiene guita, que tiene poder. O sea, hay una cuestión medio de presión y aparte ella cambió muchos aspectos desde que está con él, porque él se lo pidió, su color de pelo, a una cirugía. Salí de ahí, Claro, maravilla. no, Salí eso, ahí. eso ya, viste. Y sí, Escuchame, estás esa limitando- presión. No Fuerte. me gusta para nada. Bueno, un quilombito con Amalia Granata, no sé si han visto el video por Uf. redes. que La su tengo, hija medio cumplió como, 15. la tengo medio como cancelada. Desde que Ojalá el hijo- tuviéramos el Mejor. audio, mira, no Ojalá. lo vamos a tener, pero bueno, redacta un poquito de qué se trata porque fue tremendo. Bueno, fueron los 15 de su hija, Uma Fabiani, que es Claro, eso te iba a decir, hija del logro. el de logro, Qué total. persona. Y ella salió a decir, por su hija, acerca el mismo día de su cumpleaños, Con su hija para darla. con su hija para al lado. Ella es particular, dice Amalia. Es muy grandota y muy alta. Oh. Yo tengo unos tacos gigantes y ella me lleva casi una cabeza y tiene taquitos chiquitos. Entonces ella es muy grandota. Y agrega, es morocha, es súper morena, entonces no cualquier cosa va con la piel. Bueno, y siguió insistiendo sobre el tema de que por su tono de piel y por lo grandota que era, no le iba bien cualquier vestido, entonces que fue una búsqueda exhausta, zaraza. La saltaron a matar en Twitter y Sí. obviamente uno de los comentarios que yo leí algunos, por decirte. A ver, si es nazi con su hija, imagínate cómo piensa de vos y de mí. Otra escribe, estamos todos escuchando a Amalia diciéndole negra y gorda a la hija en plena TV, totalmente inimputable. Chiques, gorda y negra tiene el alma, dice otra usuaria. Y
Bueno, la verdad es que esto tuvo muchísima repercusión, porque al margen de todo esto también Amalia es diputada, digo, no nos olvidemos que ella representa un sector político en donde se espera de esta gente gobernante que tenga una mirada empática y un poco más progre. No, y una responsabilidad a la hora de comunicar también, ¿no? Digo, sos funcionaria pública, sos persona, sos madre, todo lo que vos quieras, pero además sos funcionaria pública, entonces... Digo, lo que uno diga tiene un peso en la sociedad que hay que poder medir, me parece, ¿no? Sí, sí, total, Sofi. También lo que ella piensa, o sea, ella dejó muy a la luz frente a su hija qué pensamientos y qué ideales tiene, y es la misma persona que después gobierna con amplia capacidad de votos. Digo, ella llegó como bastante bien a su puesto. Entonces, bueno, la verdad que desde ese lado fue súper cuestionable, sin contar, obviamente, ella ya viene haciendo ruido, posicionándose con pañuelo celeste, como antiderechos, pero bueno, chiquis, a cuestionar qué es lo que estamos votando. Ella pertenece al frente de Milei, y bueno, se va a volver a presentar estas elecciones, veremos cómo le va. Pero ojo, justo que veníamos hablando de masculinidades en el corte anterior, es algo que todavía está muy persistente en la sociedad, el hablar del cuerpo del otro, el discriminar, no, es negrito de alma, no de pie. Ay, Dios, estamos... Soy linda, pero está muy gorda. Sí. No, bueno. Sí, y así 40.000 frases. A mí lo que me hace muchísimo ruido es cuando viene de gente comunicadora. O sea, yo puedo entender, y honestamente lo entiendo, si viene acerca de una tía de 60 y pico de años. Lo entiendo, no es que lo comparta, pero lo comprendo. No cuando la gente tiene el rol de comunicar. Claro. O sea, tiene que ser gente instruida, ya sabemos esto, ¿no? La incapacidad que hay y la falta de bueno, nada, de que la gente se instruya a la hora de agarrar un micrófono y ser una cara visible, pero ahí es cuando me hace más ruido y aún no lo puedo entender. O sea, hasta pienso de que digo, comentalo en tu casa. Así lo pienses, decilo en tu casa. Sí, son formadores de sentido, ¿no? Son dirigentas, les gusta o no, porque ellos tampoco se reconocen como gente de la... Ella decía, yo no soy política... digo, funcionaria pública, pero no es política. Total. Digo, te guste o no, tenés una responsabilidad en tus manos, sos referente político, ideológico, comunicacional de cierta población, y así todo tu mensaje llega a un montón de gente, entonces una responsabilidad ahí. Sí, total, y desde su cargo político también, bueno, porque como vos decís, ella misma tampoco se reconoce como que hace política, no, porque no tiene ni idea. Porque no tiene ni idea, verdaderamente, ella no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo y del rol, y la importancia que tiene un rol de esa índole. Bueno, Amalia, no se opina de los cuerpos ajenos. Ella muy metidita con los cuerpos ajenos, ¿viste? Amalia... Tipo, no tenés que abortar, tenés que ser blanca, tenés que ser flaca, bueno... Amalia, vamos a hacer fuerza para que tu niña a los 18 corte toda relación con vos y se vaya, por favor. Ella, bueno... Qué bien que la haría. La hija no mantiene vínculo con el ogro a causa de Amalia y de muchos quilombos que ha hecho ella. Si bien la hija quiere tener un acercamiento, pero bueno, hay todo un quilombo legal que al ser menor de edad y estar a cargo de Amalia, bueno, nada, no puede generar ese vínculo. También habla, creo que un poco de cómo es la persona. Sí. Digo, negarle a tu hija la posibilidad de tener un contacto con tu padre y bueno, nada, y formar ese vínculo... cuestionable. Sí, para pensar la forma que lleva adelante. Y para pensar a quién votamos, chiquis, año de elecciones, por favor. Chicos, qué difícil. Qué difícil va a estar. Hablamos un cachito, no quiero alargarlo, pero para que sepan que miro algo de tele. ¿Vieron Masterchef? Sí, lo miro esporádicamente. Ay, hay un par de personajes que me vuelven... No lo miro tanto como ¿Qué para pensás saber? de la conducción de Wanda? Que ni fu ni fa. Me encanta. Sí. Viste que le pegan tanto porque es Wanda. Si sería cualquier otra, nadie se ¿Será que yo la banco tanto que creo que todos los perfiles y las sugerencias que me salen son a favor? Yo la banco, hasta me considero un poco fan de ella. Sos la fan de Wanda real. Fan de Wanda real. La real. ¿Qué personaje el fan de Wanda? Sí, al parecer estaba todo armado, yo lo conté acá. Sí, lo contaste. Qué desilusión. Por eso sos la real. Total. Y sí, estuve mirando un poco, lo que pasa es que no está tan polémico como otros años. También suele pasar con los reality show que cuando ni bien inician, al ser tantos participantes y no tener en la retina a cada uno y encariñarte con cada uno, cuestan. Cuando son menos y ya los tenés más fichaditos, ahí se pica un poquito más. Exacto. Pero bueno, a mí me encanta. Y tiene una conducción, no sé, yo lo que es Betular, por favor, lo bien que me cae, necesito ser amiga de ese tipo. Bien. Urgentemente. ¿Y vos por qué decís esto? Porque está hay dos que me molestan mucho. Hay una que no para de hablar,
Uy, sí, que ya no sé sé el la nombre, otra. que, Ya habla que así. mete castellano, Ay, inglés. Chiqui, hoy vamos a... ¿Esa? Hoy vamos a Estoy re speak, contenta. hoy vamos a speak en la radio un rato y hablamos de politics y y habla sí. Sí. Y después el que es periodista especializado en realeza. Ya la profesión me Lo llama la quiero. atención. El pelado que El usa anteojos. pelado. Ay, me Que- encanta. Ella Sí, es una sí, marica No pierde, divina no que pierde larga nunca, flores. No, me encanta, me no encanta. pierde nunca. La otra vez fueron los CGH a cocinar con los de MasterChef. Sí. Y a él le tocó Juli, que fue una finalista, que tiene mucha repercusión. Y hacían una dupla que yo digo, qué lindo, qué momento más gay hermoso de la televisión. Divinos. No lo sigo tanto, sí reconozco a la chica. El otro no sabía que era especialista en realeza, chicos. Tomá. Terrible. ¿De qué Tomate. pasa? Bueno, después investigaremos. Sí, sí. Bueno, está empezando el fin de semana formalmente. Ay, qué lindo. En estos Poneme una momentos. musiquita, y- Mauri, a ver Que nos vamos. a ver vamos. una que digamos, bueno, a ver. Bueno, a ver, ¿qué va a hacer la juventud de la mesa esta noche? A ponerse el pijama, chiquis. A clavar las pantus. Sí, no, yo hoy tranco en casa. Yo ya me voy al partido y después, bueno, lo que el destino nos indique y lo que tenemos que hacer. Adiós. ¿Qué vas a A hacer mí vos? me invitaron a un tipo pre-cumple, porque después de las 12, en un barcito de un amigo. Bueno, bien, bien. Fue recién, honestamente no tenía plan y no quería hacer plan, pero bueno. En Berizo, en La Plata. En La Plata. No, que no. Porque ya te cambia el panorama. Y si te tenés Cádiz que mover. es el bar, búscanlo, es de un amigo, la verdad que está súper lindo, es como muy ambientado Bueno, italiano. si baja pauta, lo buscamos. El tapeo, dale, lo podemos charlar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué No. no una comidita para sortear? ¿Por qué no una Total, comidita para total, la él es de mesa? Berizo. Bien, Así dale. que toma pavo. El cupo joven, ¿qué va a hacer? Mauri sale, ¿ves? va. Que es el- Mauri, la él fecha se pone la casaca por el equipo. Y nuestro invitado incógnita, que sin decir el nombre va a tirar el plan. ¿Qué va a hacer el invitado incógnita? Yo estoy a la merced Upa. de uno de los conductores de este programa. Pobre, pobre. Te Yo vas no a sé, dormir, ya yo te no lo sé digo. si tengo miedo. Y mira, el historial no me diría que me voy a dormir. Sí, pero viene cambiando este muchacho. Soy otro. hace un Yo te tiempo. explico la situación. Viste esos amigos que hace rato que no salí, que no pasás una noche, que solían ser largas, de repente te encontrás en otros planes, como por ejemplo venir a visitarlo a la radio y cebarle unos mates, y de repente te encontrás con, bueno, vamos a hacer algo hoy. ¿Y qué ¿Por pasa qué con no? esa noche? ¿Sabes cómo termina esto? Ponele que en los mejores de los El casos. chiqui es nochero, se hace el loquito, Ponele pero... que en los mejores de los casos terminamos en un bar, yo dormido a las 4 en un sillón. Sí, viene cayendo. No, el te voy a chiqui. exponer, chiqui. Te voy a exponer. A ver. Hicimos una fiesta en la casa de una amiga, porque esa casa se iba a demoler. Estuvo Sofía Upa, presente, upa, estuve upa, yo upa. presente. Una fiesta que arrancó por el 11, 12 de la noche. ¿A qué hora va uno a esa fiesta? 1, 2. No. Serés ¿Tenés el más 30? joven. Si tenés 30, ¿Arrancó a antes de las las 11? 2. A las 11. No, a las 12 caíste tarde ya. Claro. Chiqui, 5 de la mañana. No me quemé. No me quemé. No me No me quemé. 5 de la mañana, el chiqui. Yo dije, pero por favor, esto es una falta de respeto hacia la gente grande. Que Pero pasa- aclara, Carlito. también me gustaría que aclares en esta mesa Sí, que sí. alguien de esta mesa dijo, vamos a otro lado, y yo me fui a dormir. Siguen ahí. No sé qué cayó el habrán, mensajito. sí, no sé qué habrán hecho. ¿Vos conocés el que te deja tirado? Bueno, Andrés Noel, te lo presento. Bien, me encantó esa exposición. Nos fuimos porque el chiqui me deja tirada al fin de Me semana. deja Así que ti- bueno. oh, Chiqui, estamos buen grandes. fin de gracias por la invitación. Los TKM. Te Nos esperamos en el vamos. Festival Chichi. Dale, sí, 20 de 20 mayo. de mayo. Bueno, chicos, ya está, se terminó. Nos vamos. Adiós. Adiós.